El verano marca el regreso del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, que este 2017 celebra su 40ª edición. Hoy en Vive Rodando vamos a hacer un repaso por la historia de este emblemático festival de la Comunidad Valenciana y por ello tenemos a José Vicente Candela, presidente del Cineclub Luis Buñuel de Elche. Hola. Hola, ¿qué tal? Y a un habitual del programa de Vive Rodando, a José Francisco Cámara Sempere, que es vicepresidente del mismo Cineclub y un Cineclub que tiene una grandísima relación con este festival de Elche. ¿Qué tal? Bueno, pues 40 ediciones de un festival yo creo que emblemático, ya no solo en la Comunidad Valenciana, ¿no? Sino en el espectro de los festivales ya dedicados a cortometrajes nacionales. Sí, hay que recordar que este festival nace en un momento en el año 78, que es un momento crucial para los cineclubs porque muchos ya estaban cambiando y muchos acabarían desapareciendo a los pocos años. Y el Cineclub tuvo la osadía de crear el festival, y no solamente de crearlo, sino que de casi mantener durante muchos años. José Vicente, yo creo que ahora nos puede comentar cómo ha sobrevivido el Cineclub y cómo ha sobrevivido a la par el festival. Y sobre todo porque en aquel momento ahora es muy común que todas las ciudades tengan un festival, aunque sea pequeño, de cortometrajes, pero en el año 78 había muy pocas ciudades con un festival, ¿no? Sitges cumple este año 50 años, que también nace a la sombra de un cineclub. Y el nuestro que cumple 40 y que ya fue elogiado. En aquel momento en el jurado estaba el presidente de los cineclubs de España y ya dijo que era muy sintomático, que era muy destacable que un cineclub pequeño, de una ciudad pequeña, hiciera algo de esa magnitud. Antes de pasar, José Vicente, ya que has hablado de fechas, tenía que preguntar que Sitges cumple este año 50, que va a ser muy especial y que yo espero estar allí en octubre para celebrarlo. San Sebastián 65, Valladolid 62, pero vamos a otros festivales que se asemejan más a Elche, como Aguilar de Campo, que solo cumple 28, o Medina del Campo, que cumple 30. Sí. Da la importancia de haberse mantenido 40 ediciones. Sí, además hay una cosa que hay que resaltar, es que nuestro festival se ha mantenido puro o fiel al cortometraje, cosa que en otros festivales, hablamos por ejemplo de Huesca, que siempre ha sido un festival que sí que, si no me equivoco, es más antiguo que el nuestro, y Bilbao también, son festivales que se han dedicado a los cortometrajes, pero algunos de ellos, por ejemplo en Huesca, pues ha llegado un momento que han introducido también el largo dentro del festival. Es decir, que Elche tiene el mérito de haberse mantenido 40 años defendiendo el cortometraje y, digamos, en su programación, pues teniéndolo como algo exclusivo, por lo menos en la categoría a competición, ¿no? Luego se han hecho algunos largometrajes, pero como muestras paralelas, pero no en competición. Y eso hay que alabarlo, porque un festival que logre mantenerse solamente a base de exhibir cortometrajes y que sea tan antiguo, desde luego no hay muchos en España. Sí. Porque ¿para qué sirve también el cortometraje? Aparte de disfrutar del cortometraje, que hay que decir que el cortometraje es una película. Es igual que un largometraje, tiene la misma importancia, tiene el mismo peso, solo que es más corto de duración. Pero sirve en general para descubrir los futuros valores en el futuro del largo español. Y tengo aquí nombres increíbles que han ganado en Elche, siendo desconocidos. Juan Mabajo, Pablo Berger, Alex de la Iglesia con su mítico Mirandas Asesinas, Amenábar, el mítico El Columpio de Fernández Armero, Fernandillo con Esposados, Vigalondo con 7:35 de la mañana. O sea que la importancia de un festival de cortometraje y que, como dice José Vicente, se haya sentido puro a eso es vital. Sí, sobre todo porque cuando empieza a ganar toda esta gente, que es a finales de los 80, cuando irrumpe Bajo Ulloa y Alex de la Iglesia, que el cine español empieza a tener, sobre todo porque los medios de comunicación empiezan a producir películas. Es muy importante también en ese sentido, porque también es el festival en estos 40 años ha reflejado la manera de rodar o la importancia o las características del sistema de producción en España. Y entonces, claro, es muy sintomático, por ejemplo, que durante la primera década, casi los 12-15 primeros años, el cine que ganaba, casi todo venía de Cataluña, ganaban estos de Vaca y todo eso. Bueno, no tienes que olvidar que de Alicante Enrique Nieto ganaba casi todos los años. Enrique Nieto también. Eso sí que lo recuerdo.
Y también había algunos cineastas de Alicante. De hecho, los primeros años, gran parte de la gente que participaba era gente o local o provincial, ¿no? Luego ya hemos ido, efectivamente en Cataluña había una escuela de cine, una cantera de cine buenísima que ganaban casi todos los años los famosos Jean Baca y Toni Garriga, que luego curiosamente se presentaron, porque ya ganaban siempre, y entonces se presentaron bajo un seudónimo, se llamaban Els Almogàvers. Y curiosamente el jurado, lo digo porque yo ya estaba entonces en esa época en la organización del festival, el jurado no sabía que eran ellos porque era un seudónimo. Y premiaron también la película y luego después de premiarla se dieron cuenta, curiosamente, de que eran los mismos que ganaban siempre, ¿no? O sea que hasta este punto eran buenos y destacaban en su momento. Claro, estamos hablando en aquel momento de un cine, pero tú estás también hablando de toda esa gente que se ha preparado o que era el corto era como una escuela para el cine, para el largo, para una carrera posterior, pero que también hay que tener en cuenta que cuando también nace el festival y gana esta gente, estos catalanes, hacían cine amateur donde lo que le importaba era hacer cine y el formato era el cortometraje como podían tener otro formato, ¿no? Eso no les importaba, ¿no? Como un novelista escribe novelas, pero un escritor también puede escribir cuentos o puede escribir relatos más cortos. Al fin y al cabo es un arma y también hay que tener en cuenta que el cine es caro y muchas veces pues la forma de expresarse de un cineasta o de un artista es a través de un cortometraje. Bueno, tenemos el caso de Cobeaga, que es muy sintomático, que nos hemos hablado antes de empezar el programa, que gana siendo desconocido con Éramos pocos y vuelve a ganar ya siendo un director muy consagrado con Democracia. Sí, y sigue trabajando en el cortometraje. Sí, pero porque también está cambiando esa tendencia de que, y lo tenemos ahora por ejemplo con Selfie de Víctor García León, que ha estado 11 años sin poder rodar. Claro. Fuera de la industria, dice. Fuera de la industria, Justo, entonces literalmente. Toda esta gente como Borja Oveaga, otros, pues bueno, si han podido hacer un corto porque era una forma más barata de hacer cine, pues lo han hecho. Eso también es una forma, y eso también lo refleja el festival. Es que si ves el palmarés del festival es un reflejo de eso, de la industria de este país, al fin y al cabo. Sí. Y yéndome un poco del tema, ya hablando de Cobeaga y volvemos al Festival de Elche, hay que recordar que Cobeaga solo ha podido hacer su proyecto deseado, Fe de Tarras, cuando ha venido Netflix. Y antes sí, bueno, ya han cerrado las puertas. Eso sería otro debate. Eso sería otro debate. Interesante. Tenemos el lujo de tener a José Vicente, ¿no? Que ha sido espectador primero y ha estado dentro de la organización del Festival de Elche. ¿Cómo recordamos esos inicios, ¿no? Temerosos siempre, muy difíciles del Festival de Elche? Bueno, pues yo lo recuerdo como algo muy amateur y con mucho voluntarismo y, o sea, realmente éramos pocos y éramos gente aficionada al cine, los que realmente sacábamos adelante el festival, en plan un poco aficionado. Siempre antes decías que como un festival ha podido estar tantos años, pues bueno, hay que recordar que siempre, hasta el año 2011, ha tenido detrás a la Caja de Ahorros, que en un momento se llamaba del Mediterráneo, en otro momento se llamó del Sureste, y ese era, digamos, el gran sponsor y la gran base para poder llevar adelante el festival. En un momento dado se involucra también el Ayuntamiento de Elche y también es importante, ¿no?, que el apoyo del Ayuntamiento. Y bueno, en algún momento estuvo también la Consellería. Y porque me preguntabas, pues yo recuerdo, o sea, tengo buenos recuerdos, sobre todo de la década de los 80, que fue cuando yo empecé a participar activamente en el festival, en la organización, en los jurados. Y recuerdo pues que yo mismo y algunos teníamos que ir al aeropuerto a buscar al presentador o al personaje invitado para el homenaje, porque hacíamos o llevárnoslos a cenar o acompañarlos a tal sitio, porque no había infraestructura de ningún tipo. Éramos la gente del cineclub los que sacábamos adelante, junto con Antonio y el delegado de Obras Sociales de la ciudad, que en aquel momento era Carlos Picazo, pues sacábamos adelante el festival y con 3-4 personas y el apoyo de la gente, con mucho voluntarismo, la verdad es que se hacían cosas muy interesantes. Y luego también, al decir que no había infraestructura, por ejemplo, tampoco en aquel momento no teníamos ni siquiera locales como ahora tenemos, para un aula de cultura actualmente en Elche, para reunirnos, para ver las proyecciones. Teníamos que ir por ahí de prestados, de alquilados. Se alquilaba un cine de la ciudad para poder proyectar las películas al jurado. Se buscaban locales tan pintorescos como a lo mejor la Basílica de Santa María con su salón parroquial que tenía para hacer cine,
O recuerdo incluso algunas veces que nos teníamos que ir a otras ciudades a ver las películas para seleccionarlas. Por otras ciudades que tenían aula de cultura. Por ejemplo, recuerdo haber ido a Orihuela, que tenía en aquel momento una aula de cultura que estaba muy bien dotada para cine. Y vamos, en ese sentido era un poco, pues, no sé cómo decirte, era como los cómicos de la legua, ¿no? Que íbamos por ahí con estas carpetas de salón en salón, de local en local, para poder ver las películas, porque estamos en la época en que no existía el vídeo y, por supuesto, no existía tampoco Internet ni los ordenadores. Entonces había que ver las películas físicamente proyectándolas en su formato con un proyector. Y podemos hablar de la primera edición, ¿no? De 78. ¿Cómo surge la creación de un festival de Elche? Surge, como a veces surgen las cosas, que es porque hay una voluntad, sobre todo la palabra que yo creo que utiliza José, es muy importante, porque se prolonga a lo largo de los 40 años, que es voluntarismo, y que efectivamente con muy pocos medios lograr algo valioso para la cultura en Elche. Y se consigue porque en aquel momento la Caja de Ahorros del Sudeste de España era propietaria del Hort del Chocolater. Tenía en aquel momento el delegado de la obra social en Elche era Jaime Brotons, quería darle un uso al Hort del Chocolater y entonces decide. Aquí también se hacía una cosa en los años 60, que eran los festivales de España, que prolongaban en agosto las fiestas y bueno, era muy atractivo y tenía mucho éxito entre el público. Entonces Jaime Brotons quiere potenciar de alguna manera otra vez algo parecido, ¿no? Entonces en el año 77, ya en el 72 montó un ciclo de cine brasileño, obras de teatro y exposiciones de pintura. Y en el año 77 hace un ciclo de películas de humor, entre las que está Los Hermanos Marx en el Oeste. Tiene mucho éxito y da la casualidad de que en el 77 el cineclub Luis Buñuel se fusiona con el otro cineclub de la ciudad, que es el Septimart, donde está el presidente, que es Adolfo Martínez, que tiene mucho interés en hacer un festival de cine amateur, porque también surge, el germen también está en Elche, porque hay mucha gente, muchos cineastas que hacen cine amateur. Está Monferval, que pertenecía a las primeras juntas directivas del cineclub. Había gente como Gabriel Ruiz de López, en fin, había mucha gente que hacía cine amateur y que participaba en festivales de España. Monferval, por ejemplo, había participado en un festival en Oviedo o en Gijón, creo. Y entonces Adolfo Martínez quiere recuperar un poco eso, ¿no? Y se alía convence a Jaime Brotons, que los que conocemos a Jaime Brotons, pues la verdad es que es fácilmente, en aquel momento que tenía, sí, porque tenía esa voluntad y con esa posición de delegado, pues de la obra social, pues podía hacer cosas, ¿no? Entonces deciden montarlo y digamos, lo planifican en el invierno del 78 y las bases surgen en abril del 78 y en la primera semana de agosto surge el festival y con 18 películas nada más, nada que ver con lo que se proyecta ahora, que es mucho, y a partir de ahí pues esa ha sido un poco la evolución. También también en aquel momento estaban dentro de las fiestas patronales de la ciudad, ahora ya es una cosa un poco más independiente, y ese es un poco el germen de esa. Pero sobre todo es muy importante también la figura sobre todo nace del cineclub, pero la figura, como ha dicho el presidente, de la Caja de Ahorros, porque la Caja de Ahorros quería potenciar una cultura popular, una cultura para todo el mundo, y donde entraba pues cosas como el cineclub, como las semanas de orientación cinematográfica, etcétera, ¿no? Y ahí casó, yo creo que muy bien el festival. Y las proyecciones al aire libre, ¿no? Que es quizá una de las marcas del Festival de Elche, ¿no? Yo creo que es el tesoro del... Que se puedan ver, porque hay que explicar, a lo mejor nos está escuchando mucha gente de Elche, pero a lo mejor no está escuchando a alguien de Madrid interesado en este festival. Las proyecciones son al aire libre y ahí con un ambiente fantástico en verano, y es una de las marcas. Yo creo que es el principal aliciente. Sí, es el signo de identidad, porque además el Hort del Chocolater está en medio de un palmeral, en el parque municipal, junto al parque municipal. Y bueno, es un marco para ver cine que yo creo que en verano, sobre todo, con el calor y una noche de verano entre palmeras y viendo películas, es un gran placer. Pero no hay que olvidar que desde hace unos años se abrió una subsede en la playa, todavía también otra cosa muy atractiva, porque es la playa auténtica, es encima de la arena,
a 10 metros del mar y bueno, estás ahí viendo cine y oyendo las olas del mar y tirado en la arena. Se hace simultáneamente las proyecciones en Arenales del Sol, que es una zona de playa de la ciudad de Elche. Y curiosamente fue una idea que empezó un poco en plan experimental, pero yo he asistido a estas proyecciones. Tengo que decir que hay un público habitual, que hay muchísima gente, pero muchísima gente que va ahí, incluso con su nevera, su mesita, para cenar ahí viendo los cortos. Y es una gran parte del público es público turista, público que viene de otras ciudades de España, y que para ellos se ha convertido también el festival en algo habitual y en un elemento más de sus vacaciones estivales. Claro, iba a ir con esto del festival, pero cuando Vicente ha dicho del público turista tenía un comentario que hacer, que yo pensaba que iba a ser para más adelante, pero lo voy a decir ahora. ¿Cómo está engarzado el festival dentro de Elche, de la gente? La gente, dentro de poco creo que tenemos el Misteri, ¿no? Algo importantísimo a nivel nacional o incluso mundial. Pero el Festival de Elche es algo que la gente siente, que conoce, que sabe que va a ir, o poco a poco se ha ido perdiendo. No. Ahora que en los últimos años que ha habido menos presupuesto, la publicidad ha sido lógicamente menor. Se llena ahora mismo donde está ubicado. Antes el Horto de Chocolate estaba en otra zona del Horto de Chocolate que era más pequeña, pero ahora mismo creo que caben alrededor de unas 1.000 o 1.200 personas, y se llena todas las noches, con lo cual esa gente sabe que, y además espera que llegue. Y gente, sobre todo cuando tú estás hablando de esos nombres de final de los 80, principio de los 90, que surgen las escuelas de cine en Madrid y en Barcelona, o sea, mucha gente llegó a conocer, y muchos cineastas llegaron a conocer Elche culturalmente más por el festival que por el Misteri, por ejemplo. Quería comentaros por eso, porque yo no soy de Elche, yo soy de Alicante, y yo siempre sabía que había en Elche un festival, que había un festival muy importante, o sea que es una marca, ¿no? Es una marca sobre todo también porque era como la marca de la Caja de Ahorro de Alicante, que tenía su sede en Alicante, era como algo muy importante que hacía en Elche, fuera de Alicante, que era una cosa que no solía ser muy habitual, ¿no? Muchas veces que se ha empleado de la palabra descentralizar y todo esto. Y aquí pasaba, ¿no? Yo creo que ha tenido siempre una acogida. Sí, está muy integrado en la ciudad. Yo creo que, como tú dices, ha habido años que por cuestiones presupuestarias no ha habido mucha publicidad, o incluso yo recuerdo pues la edición del 2012, que estuvimos a punto que si se hacía, si no se hacía, por el tema de la quiebra de la entidad bancaria de la Caja. Pues la publicidad, o sea, salió que se iba a hacer el festival realmente un mes antes, prácticamente el mes de junio, y casi no se hizo publicidad y la gente acudió igual. O sea, que es que ya casi que se espera, ¿no? La gente ya sabe, como casi siempre es en las mismas fechas, pues ya cuenta con ello. Y aunque los carteles, fíjate que se ponen a veces muy, muy justitos, pues la gente acude y es una de las cosas. Yo creo que los cineastas que han venido a ver el festival, a ver proyectado sus cortos en el festival, es lo que más les ha llamado la atención, la cantidad de personas que están viendo sus cortos. Porque hay que pensar que la mayoría de festivales de cortos, y si habéis asistido a algunos, sabéis que no tienen excesivo público. O sea, a veces, o sobre todo cuando el corto es un apéndice del largo, ¿no? Cuando es un festival que pasa cortos, pero el largo es el hermano mayor y el corto es como el hermano pobre del festival. Y las sesiones de cortos se quedan como un poco pobres de público. A veces son matinales y a veces... Y aquí no, aquí como el rey es el corto y se privilegia el corto, pues para un cineasta que tu propio corto lo vean 1.000 y pico personas, bueno, contando los del Hort, y si les sumamos las de la playa podemos ser unas 1.500 personas. Bueno, eso es impensable para un cineasta y vamos, es la mayor satisfacción que puede tener un autor, ¿no? Hermano, hay mucha gente que apunta a sus cortos para intentar participar en el Festival de Elche, tiene una participación altísima. Sí, más que... Pero también porque, yo creo que por lo que dice José Vicente, ¿no? Porque yo creo que de los festivales que hay, incluso más cercanos en la provincia y en la Comunidad Valenciana, es el que más presencia de cortometrajes, ¿no? Porque estamos hablando de durante 6-7 días, 2 horas y pico de cortometrajes todas las noches. Entonces, claro, el año pasado creo que fueron alrededor de unos 70 cortos los que se proyectaron, que son entonces lo hace también muy atractivo, ¿no? Por lo que decía José Vicente.
Y eso también hace que a la hora de seleccionar, el seleccionador piense mucho en el público, porque cuando uno programa en un festival, siempre programa un poco pensando en hacia dónde va el cine, ¿no? Y me imagino que tendrán dudas, dudas filosóficas o teóricas sobre el cine, ¿no? Y aquí los seleccionadores tienen que pensar mucho en el público, ¿no? Que eso que están eligiendo es de calidad, pero que aparte que el público va a responder y que va a verlo mucha gente y que salen, ¿no? Y tienes apoyo, que eso también es una cosa muy, muy agradable cuando asistes a las proyecciones y claro, como no estamos acostumbrados a ir a salas de cine donde haya tanta gente, que a veces vas y son 10 personas y casi no puedes escuchar las reacciones ante esa obra. En el Lord del Chocolate es muy atractivo, muy agradable, porque escuchas y ves la reacción de la gente ante algo que tú también estás viendo y te puede gustar o no te puede gustar. Y no en vano, ¿cómo se programan esos días? En esto nos acordamos de Vicente Sanchís, que es el coordinador del Festival de Elche, que es el que coordina los días. Yo creo que es vital, ¿no? Tengo que poner uno de 20 minutos, otro de 5, una comedia, un drama, un thriller. Ya son muchas comedias, escrito una comedia, pongo una acción. Eso me parece una auténtica orfebrería cuando hablas de gente que va a irse en verano a ver cortos. Sí, eso es. Y además que estamos aquí José Vicente y yo que programamos el cineclub. Y a veces, cuando tienes mucha materia, o sea, el gran quebradero de cabezas no es elegir la película, porque muchas veces las películas son las que son y están ahí. Es ver cómo la engarzas para que haya una programación atractiva semana tras semana, ¿no? Y este año, con el tema de los perfiles, se va a mezclar todavía más, porque claro, creo, si no recuerdo mal, son 11, no recuerdo ahora el número exacto de perfiles que hay, son 11. O 12, sí. Bueno, entonces, hablando con Vicente Sanchís, pues nos comentaba que van a intentar mezclar, no ya géneros o tipos de cine o formatos, sino también van a intentar mezclar perfiles, es decir, orígenes geográficos, ¿no? En definitiva, como pueden ser pues cine que viene de Iberoamérica o de Europa o del país invitado que es Rusia, de la Comunidad Valenciana o de óperas primas. O sea que todavía el cóctel va a ser todavía más complicado, más difícil de hacer, quizá más variado también para el espectador. Pero sí que estoy de acuerdo contigo que sí que se busca también en la selección, pues a veces poner algún corto que no sea, combinar lo más arriesgado, lo más vanguardista, lo más experimental con otras cosas que sabes que le van a gustar al público, ¿no? Entonces, que la gente que acude, porque hay que reconocer y hay que destacar que el público es muy, muy variado, el que se va al cine. Es cierto que hay mucha gente joven, pero también hay gente de todas las edades, ¿no? Incluso a veces se cuela algún niño despistado que se llevan los padres, se llevan alguna sorpresa porque hay algún que otro corto que no es recomendado para niños. Pero bueno, sí que es cierto que hay cine de animación, claro, y que también, bueno, pues para los niños es una manera de iniciarlos el cortometraje por medio de la animación. Y recordar que, bueno, el Festival de Elche da los premios, el primer premio, el premio Cita de Elche, creo, si no me acuerdo. Sí, el Ayuntamiento del Señor. Un premio animación, premio película europea. Pero el premio muy importante que me gustó mucho es el premio del público. Seguimos hablando del público, que suele ser muy importante. Además, y bueno, quería decirte, no creo que me lo pienses eso, creo que no, porque lo hablamos tú y yo el otro día cuando nos encontramos por la calle. El director más ilustre, yo creo que ilicitano, que estoy pensando, que es Chema García Ibarra, nunca ha ganado el Festival de Elche, pero sí ha ganado el premio del público, lo cual se le da importancia al público que de Elche. Sí, además, yo lo que iba a decir es que, fíjate si es importante el público en Elche, que cuando, yo creo que en la edición de 2012 que decía José Vicente, que fue ahí la que estuvo más... Estuvo en el aire. Estuvo en el aire, desaparece el premio del público porque muchos de los cortos se pueden ver a través de la página web porque se cuelgan, otros no se pueden ver porque el cineasta decide que si se selecciona nada más puede verse proyectado y aparece el voto de público online. Y desapareció el del público en el Lord del Chocolate y supuso un choque para mucha gente que también va y vota, y además vota en cantidad, es decir, deben votar todos los que van. Y de esa peleta y... Exactamente, y Chema
ese año pues ganó el del público, ¿no? Pues si queréis volvemos al pasado, década de los 80, José Vicente, ¿cómo se hacían esas selecciones? Porque ahora todo es muy fácil, todos somos muy millennials. Sí. Pero ¿cómo se hacían esas selecciones que debían ser tremendo? Porque era muy difícil. Estamos en la época en que los formatos eran el Super 8 y el 16 milímetros y todavía no había aparecido el vídeo. Entonces, pues como te decía antes, la selección y la calificación de los jurados, pues teníamos que ir, Antonio, ahí era el gran sacrificado, tenía que ir con el proyector para aquí y para allá, buscar un lugar y reunirnos varias tardes, porque había que ver bastantes películas, y bueno, pues ir seleccionando, ¿no? Luego para calificación, cuando entra el 35 milímetros, pues claro, hacía falta una máquina de 35 milímetros y esa no te la puedes llevar de aquí para allá. Entonces había que buscar un local que tuviera un proyector de 35 milímetros. Y se dio el caso curioso de que, como he comentado, que fue en el hogar parroquial de la iglesia de Santa María. Claro, eso creó un conflicto, hay alguna anécdota al respecto. Yo no la viví, pero me la han contado. Pues que claro, había algunas películas que eran un poco subidas de tono en cuanto a la sexualidad, etcétera. Y el cura estaba por allí, claro, lógicamente. Y hubo un momento en que, bueno, se escandalizó de que en el hogar parroquial se proyectaran unas imágenes un poco atrevidas para aquella época. Y bueno, eso hizo que a partir de ciertos momentos pues se alquilara un cine de la ciudad, concretamente era el Cine Capitolio, que estaba aquí junto a la Glorieta, y se alquilaba durante un día completo. Y durante ese día, o sea, pues, se aprovechaba desde la mañana hasta que se acabara. Me recuerdo que una vez acabamos a las 11 de la noche, ver todo y ya dar los premios, porque ahí se tenía que ver el 35. Eso en los 80. Luego cuando aparece el vídeo ya se van facilitando un poquito las cosas, porque se podían hacer algunas copias en vídeo. Y aún así también nos reuníamos para verlas en una pantalla un poquito más grande. Pero bueno, ya fue evolucionando y llegó un momento en que la gente con los vídeos podía verlos en su casa, con las cintas de VHS. Bueno, ya posteriormente, pues bueno, llega ya el tema digital y los DVDs, ¿no? Que también circulaban, o sea, la gente se llevaba DVDs, una bolsa llena de DVDs para ver. Y actualmente, pues claro, ya tenemos internet, las plataformas digitales, que facilita mucho el tema, porque claro, ya con una conexión a internet puedes acceder perfectamente a ver el corto. Pero sí que eran tiempos heroicos los de los años 80, te digo, eran muy, muy sacrificado para todos, para los que tenían que organizar, para los que tenían que ver las películas y para los que tenían que proyectarlas, porque había una serie de condicionantes, desde luego, que ya de por sí es una tarea ardua, dura y pesada, pues eso lo complicaba mucho más. Sí, yo ya entré ya cuando ya en una etapa más... como seleccionado en una etapa más fácil, que fue los DVDs, pero también también hacía que pues si viajabas en tren, pues te llevabas el DVD y lo vieras pero tú fíjate, si tenías que ver 200 cortos, en los tiempos que dice José Vicente de las películas de VHS, pues tenías que ir a recoger a lo mejor 200 películas y era una cosa muy heroica. Yo creo que esa palabra también está muy bien elegida. Lo que decía del salón parroquial era porque Septimar, que era el cineclub que el presidente que quería también hacer el festival, es que tenía la sede en la iglesia de Santa María, en el salón parroquial de Santa María. Estamos hablando de unos tiempos en que, a pesar de que el cura se escandalizaba, sí que es cierto que había mucha gente que estaba interesada en ver otras películas de las que se proyectaban en la ciudad, en los cines comerciales, ¿no? Porque habían otros intereses, ¿no? Bueno, hablamos de una época muy interesante donde nace el Festival de Elche, hablamos de finales de los 70, o sea, el fin de la dictadura, la transición, donde hay un público ávido de, como ha dicho tú, de otros estilos, ¿no? ¿Os dabais cuenta de que eso estaba pasando o ponernos en la piel de los que estaban en 78 que estaba viendo algo diferente? Porque además el mundo del corto siempre ha sido un mundo muy más arriesgado incluso que el largometraje, ¿no? Yo me imagino que sí que estarían... Sí, bueno, ten en cuenta también que desaparece la censura y eso permite más libertad de expresión para gente que a lo mejor determinados temas o determinadas cosas no se podían mostrar y efectivamente es una época de eclosión cultural, no solamente en cine, en todos los sentidos, también de libertad de expresión
Y sí que se vivió, en cierta manera, pues claro, el tema del sexo, pues lógicamente estaba muy presente porque era una cosa que había sido tabú hasta hacía poco y se incorporaba a muchos cortos, ¿no? Temas escabrosos o temas incluso violentos, ¿no? Eran temas que de la sangre, de la violencia, etcétera, muchas veces pues se incorporaban también al mundo de corto. Pero efectivamente nace en un caldo de cultivo social y cultural de España pues muy particular, como fue, como tú bien dices, el tema de la época de la transición democrática. Y como leyéndote a ti, he pensado que hay un momento que dices al principio de que en la tercera edición el festival recogió menos cortometrajes de los que se esperaba, porque precisamente había una eclosión del cortometraje. Empezaron a surgir como festivales como de todos sitios. Sí. En vano hubo eso que se dice burbuja festivalera, que a veces se dice cuando hay muchos festivales de cine, que luego muchos han desaparecido. Empezaba a ver en los 70 porque se abría el mundo, se abría España y entonces mucha gente empezó a organizar festivales de cine porque ya podía proyectar otras cosas. Sí, sobre todo por el mundo del cortometraje. La ley te decía que antes de las películas tuvieras que proyectar un cortometraje. Lo que pasa es que eso luego, esa ley, los distribuidores y los exhibidores se la pasaban un poco por el forro. Con lo cual sí que había mucha producción de cortometrajes y entonces pues bueno, cabían en este tipo de festivales, ¿no? Y lógicamente luego que está la ley Miró, etcétera, donde lo que sí es cierto es que el mundo del cortometraje nunca ha sido muy bien recibido, es decir, porque sí que es cierto que ahora hay un número de festivales, además yo creo que hay como unos, no sé si 50 o 60 en toda España, pero que hace unos 10 años habían 200 festivales. Sí, sí. Pero cualquier municipio, por pequeño que fuera, montaba un festival de cine. Aquí sí, de acuerdo, vienen 1.200 personas, pero también habría que preguntarse si muchos de esos trabajos no tienen cabida en otro tipo de... Es decir, ¿por qué no se ven películas, o sea, cortos en los cines, ¿no? Por ejemplo. Lo que pasa es que eso nos entra en otro debate. Es decir, realmente también películas interesantes tampoco llegan a los cines, a todas las carteleras, con lo cual el mundo del cortometraje, aun a pesar de esa pátina de que está bien visto intelectualmente, tiene muchos problemas, tiene muchas carencias, y el Festival del Che, como decía yo antes, ha reflejado esa evolución de la industria, de los formatos, de las inquietudes artísticas de los cineastas españoles. También ha mostrado también cómo muchos han repudiado el cortometraje y que solo ha habido cabida aquí en el festival este. Ya que habéis abierto el melón, aunque no sea el Festival del Che, pero creo que es interesante que este programa también va sobre el cortometraje. ¿Qué opináis sobre poner cortos ante las películas? Que todo el mundo dice, hay que poner cortometrajes ante las películas, porque como tú escribes, hay gente que se sale a fumar. Sí, cuando empieza a fumar, entonces. Y a veces hay gente que produce rechazo que se pongan cortos ante las películas. Yo digo mi experiencia al Festival de Sitges, cuando empecé el Festival de Sitges, se ponían cortos antes de las películas a veces. Y recuerdo que pusieron un corto de Valdelomar. Bueno, los pitidos que recibió de la película fueron demenciales. Decidieron quitar los cortos entre las películas y dedicar una sesión solo a los cortos. Claro. ¿Verdad? Que en una sesión muy preparada, a lo grande, no sé cuánto, pero quitar los cortos de las películas. Claro, es un poco lo que decía José Vicente, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué hay que hacer para que el mundo del corto realmente llegue a la gente y se salga de esa cierta marginalidad, entre comillas, que mucha gente piensa de este es un cortometrajista que hace cortos para saltar al largo y luego olvidarse del mundo del corto? ¿Qué hay que hacer para darle esa importancia a los cortometrajes? Es complicado, ¿eh? Haces una pregunta porque, bueno, yo no estoy muy de acuerdo de la obligación esa de pasarlo por yo tampoco. Antes, porque uno cuando va a ver una película, pues va a ver la película, ¿no? Y elige. Lo de hacer sesiones de cortos, pues se ha intentado en algunos cines también de cara al público. Incluso a nosotros, como Cineclub, nos ha llegado una distribuidora que ofrecía cortos, lotes, digamos, de cortos para hacer una sesión con varios cortos. Y en algunos sitios se ha hecho, es darle protagonismo al corto. La televisión está ayudando porque en televisión española pues se están incluyendo cortos en el programa de versión española y alguno de ellos, ¿no?
Pero es muy complicado el tema de cómo promocionamos el corto. Yo la verdad es que no sabría decirte. Nosotros en el Cineclub, fíjate, a pesar de lo que te digo, pasamos una vez al mes un corto procedente siempre del festival como complemento de la película. O sea, lo hacemos y observamos que a veces, como comentábamos antes, algunas personas se quedan fuera o vienen más tarde porque ese día hay corto. O sea, que incluso gente del Cineclub, hay veces que otros no, pero sí que hay algún caso de gente que cuando hay corto pues viene un poquito más tarde, aprovecha para hacer algo. Pero bueno, es complicado. Habría que darle protagonismo al corto. La verdad es que los cortos, los festivales es el escaparate, como decíamos antes, un poco una carta de presentación de un cineasta, pero quizá es que también el público no está acostumbrado a ver cortos. Entonces habría que educar a la gente en el corto, porque el corto es como un género, ¿no? Podemos decir un género más, porque tiene su lenguaje, sus características, y habría que habituar a la gente. Yo digo que la televisión en este sentido, antes Canal Plus, recuerdo que hacía bastantes cortos. Sí, sigue Movistar Extra, Movistar sigue poniendo ahí eso es cortos. lo que más está ayudando a difundir el tema de los cortos, y para los propios cineastas tienen los festivales, y porque las salas de cine, las salas convencionales, yo lo veo muy complicado el hecho de que tengan ahí cabida. Pero el Festival de Elche demuestra que hay gente que se traga 2 horas de cortos y lo disfruta. Porque en realidad está viendo una cosa muy variada. En realidad ves una película, pero ahí ves un carrusel. También vamos a ir abriendo temas. Sí, porque otra de las cosas, voy a emplear la palabra virtud, pero no sé si es exactamente una virtud o no. Es que el Festival de Cine de Elche es gratis, es decir, no cobra entrada por sus proyecciones. Cuando y tú lo sabes que la mayoría por no decirte el 99% de los festivales cobra aunque sea una entrada mínima de 2 euros por ver una proyección, ¿no? Con lo cual eso también facilita, pues digo que claro, si tú ofreces cortos o una obra gratis, pues la gente va a verla más que si no la ve, ¿no? No sé yo si en las ideas del festival o de los organizadores del festival está llegar en algún momento a plantearse esa idea, ¿no? Porque yo creo que sería, en el caso de Elche, algo muy, muy problemático, porque hay gente que, además, Elche, debido a dónde está ubicado y esa sala abierta, esa sala en el aire libre, te permite que tú puedas llegar a la hora que quieras, sentarte donde quieras, un poco haces tuya esa proyección, ¿no? Es algo muy complicado. Yo creo que si tuviera que aplicar esa característica, esa condición de pagar entrada, en Elche yo creo que sería muy complicado. Pero en otros festivales, hablando de lo que estamos hablando del corto y cómo distribuirlo, pues lógicamente es muy complicado, porque efectivamente los mejores cortos salen de las escuelas de cine, donde la mayoría de los alumnos que están en la escuela de cine están porque quieren dedicarse de una manera profesional al cine. Todavía cabría preguntarse si se pueden dedicar profesionalmente al cine en un país donde la industria está tan sumamente debilitada. Hoy estamos grabando este programa, lo estamos grabando hoy cuando ha bajado el IVA cultural de todo. En todo menos en el cine, sí. Aplicándose el 21%. Claro. Es muy sintomático de... Y sobre todo también una cosa que ha dicho José Vicente, que yo creo que es básica, no solamente educar en el cortometraje, sino educar ya simplemente en el cine también. Es decir, cada vez la gente interpreta menos las imágenes que ve. Es decir, ¿qué significa un contrapicado? ¿Qué significa un picado? ¿Qué significa...? Todo eso se va perdiendo también porque en las propias televisiones, aunque la televisión española en la 2 está haciendo una gran labor, sí que es cierto, por ejemplo, que se ven muy menos películas clásicas en las televisiones generalistas. No, ninguna. Yo puedo decir que ya ninguna, claramente, ¿no? Claro, ya ves que está muerto. Entonces es muy complicado, si no ofreces eso, ofrecer cortometrajes, ¿no? Y los cortometrajes, al fin y al cabo, cuando hablamos de ellos, nunca hay un libro. El libro más vendido del año, en una feria del libro, nunca va a ser un libro de poesía. Aunque sea a lo mejor el estilo más depurado de
escritura, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que el cortometraje también está un poco luchando en ese sentido, es decir, está ahí. Lo que pasa es que calificarlo como género menor, yo creo que tampoco tiene muchos detractores el cortometraje. No, y estaba pensando cuando decías lo de la escuela de cine del corto, y ahora las escuelas de cine ya van directamente al largo. Recordemos el caso de Las amigas de Agatha y ahora Julia Ace, que ya es una película más independiente, que es que ya no hicieron un corto, hicieron directamente un largo. 3 días con la familia, que fue un éxito, otro proyecto. Con lo cual el corto se va arrinconando un poco más o menos a un poco, quizá ejercicio que hacen los directores, pero a lo mejor ya casi ejercicio para ellos. Y cuando hay una narrativa y hay cortos realmente muy interesantes. No, y que además que algunos cortos han sido básicos en la carrera de muchos cineastas, como decías tú antes, y a lo mejor básicos para entender la evolución de la historia del cine. Podemos decir que a lo mejor Mirindas Asesinas es más interesante que El Bar. Si no nos escucha desde la iglesia, bueno, que se cabre. El Bar es interesante. Interesante. Si quieres, volvemos al festival. Si no tienes nada que añadir, pues estamos hablando de esta época de los 80 y hemos hablado un poco de los 90, que es muy interesante, que llega esa eclosión del cine español, de la que yo creo que se aprovecharía un poco el Festival de Cine Independiente, el Festival de Elche, para ser todavía más popular, ¿no? Esa eclosión esta nueva generación de directores que, aparte de hacer buenas películas, tuvieron una conexión increíble con el público. El propio Alex de la Iglesia, Urbizu, Julio Mede, Iciar Bollaín. No, y además que eran tiempos en que el cineasta, que el cineasta lo vivió más. Yo lo viví más como espectador, pero que los cineastas cuando no ganaban en Elche, para ellos era un punto negro en su currículum, en su carrera, Y el Festival de Elche estaba muy bien dotado económicamente. Sí, era uno de los mejor dotados económicamente. Eso también no lo hemos dicho, pero efectivamente que también participé. El premio extraordinario, si no recuerdo mal, 3.000 euros, podría ser el último. Sí, pero ha llegado a estar en 10.000 o 12. Es decir, ¿me está diciendo que digo estar en 10.000 euros? La gente le puede dar un ataque si sí. se dio un premio de 100.000 euros. Y es que para las cifras no te como mucho. Yo mejor no puede ser. Pero puede ser, cantidades bastante importantes. Estamos hablando de hace 10 pero años, recordemos que hace 10 años había una eclosión. Y la gente, como decía, él tenía mucho interés en ganar el Elche por el prestigio, pero también por el tema económico. Tenemos ahí. Sí, tenemos aquí que nos has traído la del 2006. A ver, pues podemos mirarlo. El premio Caja de Ahorros del Mediterráneo al mejor cortometraje era 10.000 euros. 10.000 euros. 10.000 euros. Yo creo que mucha gente que no en el 2006 que no esté conduciendo, gustaban cuando no ganaban, claro, ¿no? Que no esté conduciendo un joven director porque dirá una máquina del tiempo ya. Claro, y por eso participa tanto, porque sí, pero bueno, y también por un prestigio, como dice, también tiene 10.000 euros porque es un festival prestigioso. Es decir, que si no fuera un festival no daría... No, pero es que además, mientras otros festivales, vamos a centrarnos en los 90, que eran la época boyante, principio del siglo XXI, antes de que la entidad que sí, de eso también vamos a hablar. En aquellos momentos, no sé qué iba a decir ahora mismo, pero me he quedado ahí estábamos de los 10.000 euros. Sí. Bueno, era un esfuerzo también para ellos, efectivamente, económicamente. Sí, que el festival, en vez de dedicárselo a traer una estrella rutilante y buscar una foto y la portada, ese dinero lo gastaba en los premios. Y una cosa muy importante. Sí, la iniciativa, no sé si es lo que ibas a decir, que de invitar a los... Continúa. No, que en la gala de clausura, el día de la clausura, se invitaba a todos los participantes, había una comida y una especie como de jornada de hermandad de todos los participantes, y eso iba a costa se pagaba el alojamiento, el viaje, es decir, porque realmente lo que le importaba al festival, y eso yo creo que la obra social lo cogió mucho de Perdona, aquellos... pero alguna observación, el viaje no se pagaba. Bueno, disculpa. Se pagaba el alojamiento. Porque imagínate uno que viene vino una vez, uno de Estambul. No, sí. Bueno, de Estambul, es que gana uno de Estambul, ¿eh? Sí, por eso vino, y además tuve la ocasión de conocerlo en la comida. No, lo que pagaban era la estancia, la manutención, la dieta, lo que era el hotel, las comidas, porque ya era bastante. Y la gente ya se apañaba para venir. Vale. Por eso que ese era el interés de los que crearon el festival y de la obra social. Es decir,
potenciar la obra creadora de los jóvenes, más que el glamour de una estrella. A pesar de que el Festival de Elche tiene un premio de honor y ha traído a gente muy importante, relevante del cine español. Sí, claro. También en un momento, claro, esto lo cuentas ahora que ya existen muchos festivales y es complicado, pero en aquel momento cuando yo creo que llevará el premio de honor como 25 años o algo así, en aquel momento, con muy pocos festivales, reconocer la trayectoria de alguien era muy importante. Yo creo que en eso José Vicente, que ha conocido toda esa gente que... Ha pasado gente muy importante. Yo recuerdo pues Luis García Berlanga, José Sacristán, Vigas Luna, Juan Diego, en fin, directores, actores, actrices. Tengo un recuerdo especial para Imperio Argentina, porque para mí era un mito del cine, ¿no? Y la conocí en persona y vino muy mayor. Y la mujer, pues con todo su glamour de época, todavía lo conservaba y fue para mí una experiencia muy bonita, ¿no? Ha venido mucha gente interesante y todos encantados de venir a compartir el festival y a estar aquí. Sí, fue una buena idea lo del homenaje y eso podíamos comentarlo también, que el festival llega un momento en que no se hacen solamente los cortos, sino que empiezan a introducir lo que llamamos las actividades paralelas. Se empieza de una manera muy modesta, haciendo algún ciclo de cine complementario y poco a poco, con los años, pues va ganando, se van afianzando este tipo de actividades y se han hecho pues ciclos en homenaje al homenajeado, valga la redundancia, y también ciclos que iniciamos hace unos años que llamamos de óperas primas y que precisamente este año, de una manera muy modesta y un poco testimonial, la hemos podido recuperar, en las cuales era una cosa interesante porque cogíamos cineastas que habían hecho su primera película, que la mayoría venían del corto y habían conseguido con muchísimo esfuerzo hacer su primera película y muchos de ellos no habían conseguido exhibirla en casi ningún sitio. Cuando nosotros los invitábamos a venir y a presentar aquí su película, se ponían contentísimos porque era una manera de dar a conocer aquello que habían hecho, ¿no? Y durante muchos años pues hemos hecho los ciclos paralelos de óperas primas, invitando ya sea a los directores o a algunas personas que habían participado en el equipo de producción de la película, algunas veces también algunos de los actores, para que las presentaran y tuvieran un coloquio con el público. Era una experiencia muy bonita y que funcionaba muy bien. Se hacía pues, a las 7 de la tarde en un cine de la ciudad y hay que decir que también se llenaba. O sea, curiosamente se llenaban también el cine en este ciclo de óperas primas que eran pues simultáneo a los días del festival, pero un poquito más pronto. Y luego también se hicieron exposiciones, ¿no? Exposiciones interesantes, aquí aprovechando que teníamos el aula de cultura sobre temas de cine. Y cursos también, cursos de cine en colaboración con la Universidad de Alicante, con la Universidad Miguel Hernández, cuando ya la tuvimos aquí en Elche. Pues quiero decir que el festival ha ido creciendo también en actividades paralelas, que también ha sido... Son importantes, ¿no? Son muy importantes. Yo es que recuerdo, porque lo viví como espectador, el poder ver óperas primas de películas que no llegaban tampoco a Elche y que podías verlas y sobre todo verlas o como decíamos antes, con el director o con el integrante del equipo artístico. Entonces era muy valioso porque además te permitían, ellos valoraban o analizaban cómo habían pasado del corto que habían pasado unos años antes en el festival, también en la época aquella boyante, hacía muy poco tiempo que habían presentado el corto y 2-3 años después, 4 presentaban su primera película. Luego se han dado casos que gente que ha tardado más en hacer la ópera prima y gente que ha hecho la ópera prima y que ya no ha vuelto a hacerla más, ¿no? Y luego, de verlo de espectador a luego participar en alguna presentación yo creo que es muy, muy valioso poder contar con alguien que de primera mano te puede indicar cómo se trabaja en un formato o en otro y sobre todo esa percepción del mundo, ¿no? Pues estás con un creador que al final está alejado de lo que hablábamos, del glamour, con lo cual te puede hablar mucho más de lo que a nosotros como críticos o como cinéfilos nos interesa, que es el trabajo el trabajo artístico del creador.
era muy importante y esperemos que este año, como dice José, de que se recupera testimonialmente, sí, que pueda volver con la fuerza que yo creo que se merece, ¿eh? Porque además es que efectivamente, de la misma manera que el Lord del Chocolate se llenaba en Ascenso de León, pero yo recuerdo proyecciones en el Gran Teatro, porque antes y el Gran Teatro se llenaba un julio en Elche a las 7 de la tarde, que no te apetece salir de casa y pasaba, ¿no? Entonces ¿Era una proyección ahora que pues yo creo que recuerdo el penalti más largo del mundo, recuerdo que se llenó. Se llenó, yo creo que también no recuerdo una de Gran Teatro, pero no sé cuál era. Era de un vasco, ahora no recuerdo el nombre y fue también el cineasta de Alicante que hizo una sobre su abuela. Sí, La casa de mi abuela. La casa de mi abuela. Sí, efectivamente. Su primera película la proyectamos aquí, también en el Gran Teatro y también tuvo mucho éxito, sí. Sí, pues bueno, ahora que hablamos de óperas primas, decir que todos estamos muy enfadados porque verano 1993 no se ha estrenado ni en Alicante ni en Elche. Esto no tiene que ver con el festival, tengo que decirte... pero estamos enfadados y expresamos esta queja. Bueno, a quien lo pueda escuchar, que incluso la hubiéramos visto doblada. Aunque todos los queríamos verla en catalán, la hubiéramos visto doblada, pero no vamos a poder verla. Bueno, la película del año intentaremos... Estamos enfadados. Ya que están aquí dos representantes, intentaremos de alguna manera... Intentaremos. Intentarlo. Hombre, también es una película que... Bueno... Hacemos también ciclos de cine en valenciano, es una película... Pero bueno, es lo que estábamos hablando antes del tema de la distribución, porque además es complicado. Esa película es muy paradójico, sobre todo ahora que se etiqueta a las directoras catalanas, porque también está la de Elena Martín, de Julia East, Rosela Aguilar, que también ha estrenado Brava. Se etiqueta a las directoras, todo el mundo celebra que las directoras están ahí, pero al final es que la película no llega a las carteleras, con lo cual pues es una lástima, porque efectivamente todo el mundo habla de ellas, pero luego el espectador de una ciudad, y no estamos hablando, estamos de Elche y de Alicante, son ciudades pequeñas, para que películas de ese calibre no sobre todo en Elche, lleguen. En el caso de Elche ya hemos hablado en algún otro programa que es un poco es más dramático, y se da la curiosidad, y ya enseguida volvemos al programa, de que el anime en este rincón del mundo se va a poder ver en 3 salas de Alicante y verano 1993 en ninguna. Sí. Y estamos encantados de que se vea en este rincón del mundo, pero se dan casos, la distribución se ha vuelto loca completamente y se dan casos muy, muy extraños. Sí. Si os parece, seguimos avanzando con un poco la historia y vamos a ponernos un poco más tristes porque lo habéis nombrado varias veces, pero es un caso paradigmático cuando llega ese shock de la provincia de Alicante con la CAM, con la desaparición de la CAM, la quiebra de la CAM, el atraco de la CAM, como queráis decirlo, lo que como queráis nombrarlo, pero que deja en shock a toda la provincia de Alicante y deja tiritando al Festival de Elche, que realmente ve peligrar su futuro y su presente y todo. ¿No? Sí, además como si fuera escrito... Además, sucedió, si no lo recuerdas, José, precisamente el anuncio de la quiebra de la CAM coincidió con la gala de clausura de ese año, o sea, el mismo día de la gala de clausura. El guionista más... El mismo día de la gala de clausura, cuando me imagino a los jefes de la CAM poniéndose el traje y anudándose la corbata para venir a dar los premios. Ese mismo día pues se anuncia la quiebra de la CAM y fue un vuelco, pero ese mismo día aquello era un ambiente, parecía aquello un velatorio en vez de una fiesta del cine, ¿no? Sí, menos mal que estaba Sara Montiel. El año de Sara Montiel. Sí, que además, porque estaba esa situación que dice José Vicente de pesadumbre, de decir, bueno, haya llegado el final de esto. Es decir, no sabíamos si era la última edición. En aquel momento todos pensábamos que podía ser la última vez. Entonces, hombre, si es una última edición con Sara Montiel, hay que reconocer. Si va a ser la última, que sea con Sara Montiel. Sara Montiel salió al escenario y demostró que seguía siendo una estrella. Además, me acuerdo perfectamente porque fue el último año de la comida que estábamos hablando antes. Sí, se hizo el cóctel también, que se hacía un cóctel antes de la gala de clausura, en la cual pues se convivía también con los premiados, que estaban ahí un poco para los cineastas esperando recibir los premios o recibir el veredicto. Y ese año, si no recuerdo mal, todavía se hizo el cóctel, pero claro, cóctel, ¿no? Claro. El tema era monográfico. Pero bueno, es una de las características del festival que en muchas
en muchas ocasiones a lo largo de la historia ha estado o ha peligrado y se ha salvado, ¿no? Hemos llegado a los 40 años. Si tú te lees historias de todos los festivales, por ejemplo, ahora estoy yo con Sitges porque voy a ir en octubre, ves que ha peligrado 4 o 5 veces en además, 50 años, claro. Y además de desaparición. Sitges de una forma casi dramática, ¿no? Porque sí. Pasó del fantástico, cuando ya parece que nadie lo quería como fantástico, al Festival de Cataluña, y se hicieron cosas ahí un poco raras. Polémicas, sí. Y está ahí, ¿no? Y nosotros pues seguimos también, ¿no? Es una cosa... Pero, ¿cómo son esos días posteriores de decir, o nos vamos a nuestra casa y ya veremos qué hacemos, o ya hay reuniones, pues o hay alguna llamada? Yo creo que hubo algo de eso, ¿no? Vamos a esperar que pase el verano. Vamos a descansar. Porque además se daba otra situación dramática, en nuestro caso, y José Vicente, que es que no solamente ese día que se sabe eso estaba en cuestión la pervivencia del festival, sino la supervivencia del cineclub, porque estamos grabando desde la sede, digamos, del festival, que es la sede del cineclub, que es del Aula de Cultura de la Fundación Caja Mediterráneo en Elche. Lo ha dicho, por cierto, estamos grabando aquí, solo decir, agradecer a Antonio, dime el apellido que se me olvida. Antonio Blas Molina. Antonio Blas Molina. El alma, yo creo que del festival también. Que lo hemos nombrado alguna vez, que nos ha abierto esta sala para hacer, obviamente en Elche, donde se tiene que hacer este programa. Pero bueno, perdón que te he interrumpido, todo peligraba, o sea, el cine en Elche peligraba, vamos a decir, el cine... Sí, además también hay que reconocer que la Cama hasta ese momento nos daba una subvención al cineclub, que nos venía muy bien para poder cubrir esos posibles déficits, porque con las cuotas prácticamente íbamos muy justos y claro, todo peligraba, pero lo fundamental, como dice mi amigo y compañero Cámara, es la sede, el lugar de proyección, ¿no? Y bueno, el festival, pues la gran incógnita era la siguiente edición, la de 2012. Entonces estuvimos ahí hasta el último momento, que si se hacía, si no se hacía. Y al final hay que reconocer el mérito a la Fundación en aquel momento, que también estaban intervenidos, estaban con las manos muy atadas, con muy poco presupuesto, y se lanzaron hacia adelante y decían, bueno, porque si se cortaba, teníamos claro que si cortábamos un año, porque incluso se habló de hacerlo bianual y dejarlo para el año siguiente, pero si cortábamos un año corríamos el peligro de cortar ese cordón umbilical entre el público y es muy interesante que hagas eso, y ya te dejo, José y yo lo hemos dicho en algún otro programa que hemos hecho de Cineclub Rubuñol, de hecho, si cortas una cosa, seguramente desaparezca. Cuando haces festivales o esto, tienes que seguir adelante. O sea, que se organizar lo que sea, aunque sea un día. Pero seguir adelante para sobrevivir. Porque en el momento que desaparece, realmente no vuelvas a retomarlo, porque es muy difícil. Pues esa fue la idea, ya te digo, a un mes vista, pues con los pocos trapos que teníamos en ese momento, el proyector de aquí, con lo mínimo de lo mínimo, se lanzó el festival y se pudo hacer esa edición con mínimos. Fue una edición de mínimos y muy improvisada en todos los sentidos, y se consiguió salvar ese escollo. Luego, ya decidiendo, porque la Fundación en este caso ya se iba estabilizando y sabía un poquito con qué medios contaba, ya para el año siguiente sí que contamos con un poquito más de tiempo y se pudo, aunque también hasta el último momento no las teníamos todas, pero se pudo organizar el festival un poquito mejor, y ahí ya hemos caminado hacia el momento actual, pues que sería otro tema para... Sí, ahora hablaremos del momento actual. Sí, ¿recuerdas qué corto ganó el 2012? Porque ahora me entra mucha curiosidad en ese festival que da de supervivencia de guerrilla. Ese debe ser un corto marcado a fuego. No debería ser un corto, el corto que sobrevivió. Algún día eso lo iremos 2011, buscando. Bueno, te podríamos buscar el dato. Yo sí, ahora buscaremos el dato. Tengo, pero... Sí, te lo buscaré. Pues no sé quién ganó. Yo no sé si en el año que precisamente pasó lo de la nacionalización de la CAM, no sé si fue el turco o el turco fue el año antes. No fue Sánchez Arévalo. Sánchez Arévalo estuvo por ahí, sí. Pero el del 2012... Pues no sé, temporada 92-93 puede ser. Así de memoria, es que hemos visto muchos cortos. Luego lo buscaremos. Lo ha dicho José Vicente. Sobrevivimos y ¿en qué momento estamos del Festival de Cine de Elche? Bueno, estamos en un momento, hubo un cambio importante que no hemos comentado. Sí. Con este cambio, digamos, estructural, pues también hubo un cambio importante. Fue que el festival se abrió a las plataformas digitales. Y se lanzó por Internet. Es una idea que la gente podía ver las películas por Internet, no ya los jurados, sino también cualquier persona en cualquier rincón del mundo
o sea que el festival se globalizó, porque en Sudamérica en cualquier momento pues podía ver los cortos, no todos, porque había cineastas que no dejaban que se pusieran en abierto, pero sí que una gran parte de los cortos, y como ha comentado mi amigo Cámara, pues incluso votarlos y formar parte del premio del público online, que ha estado vigente también hasta hace poco. Entonces ese salto, digamos, tecnológico, yo creo que ha sido una evolución, una adaptación a los tiempos, igual que se ha ido adaptando pues cuando apareció el vídeo, cuando desapareció el formato cine 35 y apareció el cine digital, y ahora es el salto pues de internet y a través de plataformas digitales. Es un festival que, aunque se desarrolla aquí en Elche, pero se puede estar viendo y siguiendo desde cualquier rincón del mundo. Y eso hay que darle el mérito pues a las personas que lo llevan ahora, y concretamente a Vicente Sanchís, que es el gran artífice de esta parte informática y tecnológica, que es un gran trabajo también el que hace, organizando esa parte tecnológica del festival para que se pueda ver a través de Internet. Sí, porque lógicamente, como decía antes, la evolución del festival, la historia del festival es la propia evolución de la tecnología, ¿no? Es decir, el propio cine evoluciona porque tecnológicamente evoluciona, ¿no? Y con lo cual el Festival de Elche recoge eso. Antonio, ya que lo has citado, diría que después del 35 milímetros no hay nada, y que cuando nosotros hemos proyectado una película en 35 te dice que no se ve nada como el 35, pero lo que sí que es cierto es que la tecnología ha permitido que la gente con muy pocos medios puede hacer lo que realmente le interese, ¿no? Y eso está muy bien, porque hemos nombrado varias veces a Chema García Ibarra. Es alguien que lo ha hecho sin ir a una escuela oficial de cine y con unos medios, ¿no? Con lo cual eso también está bien. O sea, también posiciona a Elche en una buena situación, porque también permite, debido a esa gran participación, recoger muchos frutos, ¿no? Muchos frutos diversos, y sobre todo permite, por ejemplo, que el año pasado hubiera un corto de Nueva Zelanda, ¿no? Por ejemplo, además que una comedia muy graciosa, muy bien, sí. Y en fin, o que como hemos citado, en el 2010 o en el 2011 ganara un director turco, y bueno, pues yo creo que también... Creo que de Brasil ganó también el Brasil premio del público sí, online, ganó uno de Brasil. Con lo cual también eso también es muy interesante, porque te permite ofrecer a un espectador que no está habituado a eso un cine de otra geografía, con otros intereses, con formas de rodar algo distintas, con temáticas diferentes. Se lo estás ofreciendo a un público que no tiene accesibilidad a ese tipo de cine, ¿no? Con lo cual yo creo que eso también es muy, muy favorable, y dice también mucho a favor del Festival de Cine de Elche. Y antes de entrar a hablar un poco de esta edición, ¿creéis que el Festival de Cine de Elche va a retomar el esplendor? Me refiero, hemos hablado de un festival que ha hecho muchísimas actividades paralelas, tiene mucha importancia y no tiene a lo mejor esas actividades que a lo mejor podrían rodearle perfectamente. ¿Creéis que va a ir evolucionando a recuperar su pulso, o eso depende del país, de cómo vaya la economía, la crisis? Ahora hay que reconocer dos cosas que pueden ser antagónicas. Una, que sin el esfuerzo de una obra social el festival no existiría, y eso es así. Y otra, que eso en algún momento ha podido ser también un lastre, ¿no? Y en el momento en que se nacionaliza la CAM, pues supone que se reconvierta en una fundación que depende de la Generalitat Valenciana, que no tiene ingresos, con lo cual lo que va gastando es el fondo que tiene, digamos. Con lo cual eso es un grandísimo lastre. Pero eso también tiene que hacer, yo creo, conscientes a las administraciones, tanto a la que más participa, que es el Ayuntamiento de Elche, como yo creo que a la administración regional, autonómica, que además podemos anunciar que se ha creado una coordinadora de festivales dentro del territorio del País Valencià, y con la presidencia que recae en el Festival de Elche, un poco para que hacer más visibles unos festivales que en la provincia de Alicante son muchos. Está Alfaz del Pi, está Alicante, Sax, Villena.
en fin, San Joan, o sea, que hay muchos, ¿no? Y recoge, y un poco ha salido de iniciativa del Festival de Elche, la presencia de Recanel, y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que es importante, y además, José te lo recordaba antes, que en algún momento incluso el premio lo otorgaba, también estamos hablando de mitad de los 80, cuando surge la Filmoteca Valenciana, cuando hay un intento desde Valencia de hacer una política cultural muy distinta a la que se estaba haciendo antes, que prácticamente autonómicamente no existía porque pues veníamos de la dictadura. Y yo creo que eso hay que retomarlo, y hay que retomarlo siendo conscientes de que en el mes de julio es la actividad cultural más importante de Elche. Es decir, pueden haber muchos otros festivales que hay que son muy interesantes, y hay festivales de música, hay festivales de teatro en julio, pero es que un festival acaba de cumplir 40 años, es una joya a cuidar y a valorar. El otro día estaba por la calle y escuchaba a un turista catalán diciendo, bueno, pero en esta ciudad había un festival de cortos, ¿no? Le preguntaba, con lo cual eso yo creo que es muy importante, y esa implicación yo creo que hay que reclamársela a las administraciones o a patrocinadores, pero sobre todo yo creo que es la administración la que debe regularlo, ¿no? Porque está muy bien el voluntarismo, está muy bien echar para adelante, pero al final hay alguien que es el que tiene que poner el dinero, y sobre todo yo creo que retomar esa concepción de los que crearon el festival, que es ofrecer, y estoy hablando de aquellos pioneros de la Caja de Ahorros, de Carlos Mateo, en fin, de Jaime Ordóñez, de Bernabéu Peralba, de hacer una cultura, que la cultura llegue a todo el mundo. Y bueno, y repercute en Elche, que efectivamente Elche es marca Elche. Que dice tanto marca España. No, lo que estaba diciendo José Vicente, de que el público prácticamente de los Arenales del Sol son turistas. Bueno, hay una cosa que quiero comentar, es que yo creo que para que el festival vuelva un poco al esplendor, como decido, del pasado, y esté arropado, esos cortos que tienen tanto público, estén arropados por esas actividades paralelas que también tenían su público y eran muy interesantes, tendríamos que partir de una dotación económica importante, que es lo que había en aquel momento. Sin medios económicos, con voluntarismo y con ideas, de acuerdo, pero hace falta siempre la parte económica. Ahora, desgraciadamente, como ha comentado mi amigo Cámara, pues no tenemos a la cama ahí detrás, que era la que en aquel momento ponía el dinero. Entonces, yo veo el futuro más por la sponsorización, por buscar patrocinadores, y que es un poco la línea, porque las administraciones, de acuerdo, que deberían ser, pero en la práctica no lo son, porque cada vez se dedican menos presupuesto a cultura, no hablemos ya de ayuntamientos, en fin, Generalitat, etcétera, y se camina más hacia el patrocinio, ¿no? Yo creo que es un modelo que se puede trabajar. De hecho, este año creo que ya y el año pasado también ya se ha intentado hacer algún contacto de este tipo, y gracias a ellos se han podido hacer algunas cosas, y creo que es la vía a seguir. Y yo me pongo en el lugar de una empresa que quiero publicitar mi producto, y solo de pensar que durante una semana, cada noche, 1000 personas aquí y unas 300, 400 personas en los Arenales, además de diferentes puntos de España, van a ver mi producto. Yo creo que eso vale la pena invertir en ello, ¿no? O sea, si mucha gente pensara en ello, en la cantidad de personas a las que puede llegar esa publicidad, ese pequeño spot, yo creo que se pelearían casi por entrar, porque no siempre, además la gente está atenta o está sentada mirando una pantalla, y no es como cuando estás en casa en la televisión, que estás haciendo otras cosas y puede que no estés prestando atención, pero ahí estás prestando atención porque estás ya para ver la película, ¿no? Creo que es una vía a seguir que podía ayudarnos, porque ideas hay, y el problema es eso, el capital económico, pero también el capital humano, porque hay que decir que el festival se hace con muy, muy poquitas personas. Y para hacer un festival de entidad, antiguamente no lo hemos comentado, bueno, antiguamente, los años final de los 90, 2000, había una empresa que se llamaba Tarsa, bueno, sigue existiendo, que era la que realmente gestionaba el festival y lo organizaba. Y claro, era una empresa profesional, entonces ellos tenían un equipo de gente que se ocupaba pues del protocolo, de llamar, de localizar. Cuando decía lo de óperas primas, eran ellos los que dedicaban mucho tiempo, que hay que dedicarlo, a contactar con una persona, a poder llegar a ella, invitarla.
En fin, organizado, incluso se hizo un diario del festival que estaba muy bien también. En fin, una serie de ideas que se fueron haciendo, pero claro, había un capital humano y un capital económico para hacerlo. Sí, es pero ¿somos ingenuos o realmente la gente no ve la potencia que tiene un festival así? Es que lo ha dicho José Vicente, hay 1000 personas todos los días sentadas viendo algo. Pero somos ingenuos al pensar, porque no se ve que eso tiene una potencia y un valor que no se aprovecha por las empresas, incluso por el ayuntamiento, por cuestiones públicas. Yo creo que a veces no se quiere ver, porque yo creo que es muy obvio, es que salta a la vista y que cualquier visitante, cualquier cineasta que viene lo ve. Y yo creo que este año ya se está consiguiendo algo más de más entidad, porque hay dos actividades para las que hemos hablado. Sí, ahora quería hablar ahora de esto. Y van a estar muy vinculadas a ese patrocinio, ¿no? que comentaba José Vicente. Entonces, yo creo que ese es el futuro. Y como estoy convencido de que, como le han pasado ya tantas cosas al festival y ya está siempre en la cuerda floja y ha sobrevivido, yo creo que lo veremos. Yo creo que en algún momento veremos. Cuando estás hundido solo puedes ir para arriba. Exactamente. Bueno, siempre uno se puede hundir un poco más, pero no. Pero ya hemos dicho que 1000 personas. Es que es una potencia. Además, yo añado, son 40 años. Cuando ves un festival de 5 años y la gente dirá, bueno, morirá, pero son 40 años. Sí, además es una marca importante. Estaba intentando localizar la película que ganó en el 2012. No la recuerdo, pero porque he visto que la persona que se manejó en aquel año, en el 35 aniversario, fue María de Madeiros. Entonces, claro, lógicamente no me acuerdo de la película que ganó porque pues con una presencia así. Pero entonces fue un gran año, porque María de Madeiros lo tapa todo. Claro. Sí, por eso digo, no me acuerdo. Toda la crisis, entonces. Hablamos de los eventos en donde participáis, si os parece. Por cierto, creo que lo he dicho, pero 14-21 de julio se celebra la 40ª edición. Es decir, las fechas claramente, por si alguien quiere venir a Elche. Bueno, los dos participáis en 2 eventos paralelos muy interesantes. Si quieres, cada uno que me cuente cuál va a ser el tuyo, José Francisco. Pues los dos están vinculados a la historia del festival, ¿no? Entonces, el que yo participo es una mesa redonda sobre el presente y el futuro del cortometraje, ¿no? Un poco lo que estábamos hablando. Cuando se crea el festival, que además tiene el nombre de cine independiente, luego habría que ver un poco en qué se ha quedado ese cine independiente, porque ya cuando ves que muchas películas lo que vienen es a través de distribuidoras de cortometraje, ¿dónde está ese cine independiente o dónde está ese cine amateur, ¿no? Pero bueno, un poco esa mesa redonda va un poco vinculada a eso, ¿no? De hecho, se llama así, ¿no? De la independencia a la industria. Estarán presentes un cortometrajista que trabaja en el mundo del cortometraje porque entiende que es un medio de expresión tan válido como largo, que es Chema García Ibarra. Alguien que ya ha pasado del cortometraje a estrenar su primera película, que es Esteban Crespo, que además pues estuvo nominado por un corto, que también una cosa que no hemos hablado es de que muchas veces la independencia de los jurados de Elche, que también no hemos hablado de cuando estábamos antes hablando de los premios y de quién había ganado, es que muchas veces después este festival se celebra en julio, que es a mitad del año, cuando ya muchos cortos ya han pasado por otros festivales y ya han ganado, ¿no? Y aquí los jurados no están condicionados por quién ha ganado antes y quién ha ganado después. Entonces, por ejemplo, Esteban Crespo, que luego lo nominaron al Oscar, igual que el año pasado Timecode de Juanjo Jiménez había ganado la Palma de Oro en Cannes, luego no tienen por qué ganar aquí, ¿no? Con lo cual eso dice mucho, ¿no? Como igual que ganó Mirindas Asesinas cuando en el año 89 o Juan Vallejo Ulloa nadie conocía a Alex de la Iglesia y abajo Juan Ulloa, pues exactamente igual, ¿no? Pues bueno, tendremos aquí a Esteban Crespo, que a pesar de estar con Aquel no era yo nominado a los premios Oscars, pues no ganó en Elche, pero bueno, no es ningún demérito, ¿no? Estará alguien de responsable de distribución, en este caso Ismael Martín de la ECAM, de la Escuela de Cine de Madrid, una productora que es Liliana Rodríguez, y bueno, lo moderaremos yo, será a las 7 en el ámbito cultural del Corte Inglés, y el 20 de julio, que es jueves, y bueno, intentaremos analizar
cómo ha evolucionado en 40 años el mundo del cortometraje. O sea, que es perfecto ver la mesa redonda y luego irte a ver los cortos. Perfecto. Es Eso un un plan poco. No, pero es que perfecto. antes en las actividades paralelas siempre estaban vinculadas así. Cuando hablábamos Claro. a Vicente de las óperas primas, eran a las 7 de la tarde, tú terminabas después del coloquio de la película sobre las 9:30 y tú te ibas a ir a los cortos y te habías echado una tarde perfecta y maravillosa de cine. Y José Vicente, ¿tú qué Bueno, pues nos ofreces? a mí me ha tocado moderar otra mesa redonda que hemos titulado pues en torno a la historia del festival, ¿no? Y que como es el 40 aniversario, pues queremos hacer un homenaje también a las personas que han hecho posible estos 40 años de cine, como decía antes, con mucho voluntarismo, con mucho trabajo personal, con mucho esfuerzo y sacrificio. Y vamos a invitar a todos los directores que ha tenido el festival desde su creación. Concretamente Jaime Brotons, que fue el que lo inició, ya hemos comentado, en el año 78, y también Carlos Picazo, que estuvo al frente del festival como director. Todos ellos en aquel momento eran delegados de Obras Sociales de la CAM, del año 81 al año 90. Y luego José Jurado, con el cual digamos que el festival vivió su época dorada, su época de, había un presupuesto importante, y que fue entre el 91 y el 2005, también delegado de Obras Sociales. Y María Dolores Piñero, que estuvo entre el 2006 y el 2011, que fue a la que le tocó vivir el trago y el mal trago de la quiebra y de la sesión esta de velatorio que hemos comentado antes. Y también pues nos gustaría que estuviera alguien actual, que concretamente pues alguien representante de la Fundación. Lo ideal, pensamos que podrá estar Vicente Sanchís, aunque esos días estará muy ocupado, que es el coordinador actual del festival. Y con ellos pues vamos a hablar de eso, de cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando y cambiando el festival a lo largo de estos 40 años. Pero además hay otra actividad paralela, aparte de estas dos mesas redondas. Como hemos comentado también en el programa, hemos intentado recuperar, porque no teníamos presupuesto, pero aunque sea de manera testimonial, el ciclo de óperas primas, y se van a poder ver en Elche durante las 2 semanas del festival 2 películas que no se han estrenado en la ciudad y que son óperas primas, y aparte creo que son 2 películas muy interesantes. Desgraciadamente no hemos podido traer, hemos hecho todas las gestiones posibles, pero no hemos podido traer a nadie para que las presentara. Una es María y los demás, de Nelly Reguera, y la otra La puerta abierta, de Marina Sereseski, que no hay que olvidar que ganó hace un par de años en el festival con su corto La boda. Entonces esas películas van a estar en el Cine Odeón durante las 2 semanas del festival, una semana y la otra, para que pues aquellos que quieran conocerlas puedan acercarse, aunque ya digo, desgraciadamente no podemos hacer la presentación y coloquio porque las directoras estaban ocupadas y no han podido desplazarse hasta Elche estos días, pero bueno, ahí queda el ciclo y ahí queda por lo menos la actividad. Pues tenemos la suerte de tener a Vicente Sanchís, que es el coordinador del Festival de Elche. Hola, Vicente. Hola, buenas tardes. Bueno, esta edición que nos espera, 14-21 de julio, dinos datos. Ya hemos hablado de 2 eventos que José Francisco Cámaras Empere y José Vicente van a estar en él, pero más allá, los cortos, qué secciones vamos a poder ver. Mira, te cuento, este año por primera vez estamos haciendo la prueba, vamos aprendiendo poco a poco. Este año, en vez de tener las secciones clásicas que han sido las habituales, de ficción, animación y documental, este año hemos preferido repartir los cortos por perfiles de autor, ¿vale? Entonces, en vez de tener bloques más o menos generales de lo que he comentado antes de ficción, animación y documental, vamos buscando sencillamente aquellas personas que acaban de empezar su corto por primera vez, que puedan ser las óperas primas. También vamos buscando aquellos autores que están, digamos, empezando, se están iniciando, que llevan ya algún cortometraje, que puede ser un perfil clásico de amateur. Y también vamos buscando pues algo que ya hemos hecho otros años, que es perfiles de autores extranjeros, como pueden ser los europeos, que nos coge por nuestra zona de actuación, iberoamericanos, por nuestra zona, digamos, por nuestras relaciones históricas. También el año pasado sacamos una categoría, digamos que es emergente, que se va poco a poco promocionando, que son los cortes que están hechos con smartphones de última generación. Y bueno, esas son más o menos las líneas maestras. Son 10 perfiles que sustituyen, digamos, a las 3 clásicas categorías. Entonces, este año en el Orde Chocolaters estamos ahora mismo en fase de ir seleccionando, pero más o menos, como suele ser lo habitual, nos vamos a mover entre 105 y 110 cortos seleccionados.
solemos ser, si no me equivoco, pues prácticamente una de las secciones oficiales más grandes de España. Antes, eso es las proyecciones clásicas de la sección oficial entre las 10 de la noche y las 12:30, alrededor de 2 horas y media de media todas las noches, desde el 14 hasta el 20 de julio. Y entre las 9:30 y las 10 de la noche proyectamos una sección que es muy, muy querida por nosotros, que es la sección Mostrat. La sección Mostrat es cortometrajes realizados bien por estudiantes del grado de comunicación de aquí, de la Universidad Miguel Hernández, y sobre todo algo que para nosotros como antigua Fundación CAM, antigua obra social de la CAM, es muy querido, que es la parte social, ¿no? Que son cortometrajes realizados por chicos discapacitados físicos, discapacitados psíquicos y que usan el audiovisual como forma de integración. Y por último, ya para acabar, para no extenderme demasiado, este año, pues con mucha fortuna y casi por casualidad nos enteramos que aquí en Elche ha habido este invierno pasado ha habido un certamen muy interesante, un certamen de cortometrajes por la igualdad realizados por estudiantes de distintos IES de aquí de Elche. Entonces contactamos con la Concejalía de Igualdad y nos han proporcionado esas piezas, esos pequeños cortometrajes de 2 minutos, creo que son 9, me parece, que en sí pueden tener un valor relativo como calidad, pero tienen un valor social importantísimo, y más en los tiempos que corren, porque están hechos en paridad, o sea, están hechos en equipos iguales de chicos y chicas que trabajando igual. Entonces eso es una forma también de formación en valores sociales. Y también, a nosotros nos parecía muy interesante incluirlo porque a la concejalía también le parecía muy interesante incluirlo. Cortos de distintas nacionalidades, también habrá cortos de todo tipo. Sí, hemos tenido cortos que ya es el segundo año, que debe ser yo creo que la misma persona. Por ejemplo, un corto que viene siempre del mismo país, que es de Mongolia, que siempre se presenta uno, que creo que es el mismo autor, que presenta todos los años el mismo. Esto es una cosa curiosa. Hay que seleccionarlo. Sí. Pues el año pasado hubo un jurado que estaba interesado en proyectarlo, pero bueno, no daba el perfil y no se le proyectó, por supuesto. Pero es muy curioso, sí, casi prácticamente, si no me equivoco, son 122 países los que este año presentan, de los cuales creo que van a ser unos 108 países los que entrarán en la sección oficial. Perfecto. Ha habido también una gran solicitud para entrar en el festival, ¿no? Sí, esto es un debate que ha salido en prensa, en algunos periodistas especializados, y sí que hay que tenerlo presente, ¿vale? Es el eterno debate entre la cantidad y la calidad. Seguimos siendo uno de los festivales que más participación tiene en España. Hemos recibido este año más de 5.000. Eso está, por un lado, bien. La lectura que hacemos es porque nos vienen de todos lados y es interesante ver lo que hacen otros países, ¿no? Incluso países que ni pensábamos. Eso está bien. Por otro lado, es someter al jurado a una prueba importantísima porque de toda esa cantidad muy grande, que nadie discute que hay cosas muy interesantes, pero hay que ir auténticamente al grano y quitar la paja. De eso se han encargado un auténtico ejército de jurados de selección. Tenemos este año 30. Hay 10 perfiles de autor, como he comentado antes, pues son 30 jurados de selección, 3 por perfil. Y es un trabajo auténticamente titánico que han hecho estas personas. Hay que fritar siempre a esos jurados que ven corto tras corto tras corto y tienen que elegir, ser ecuánimes. Sí. Y desde aquí, pues, aplaudirles. Muchas gracias por hablarnos de esta sección. No sé si quieres añadir algo más, animar a la gente que vaya a Elche. Sí, bueno, de momento voy a guardar silencio porque aún hay muchas cosas que tendremos que ir desvelando. Pero sí, yo estoy seguro que este año en el festival van a poder verse cortos muy, muy interesantes que ya iremos desvelando con el tiempo. Y de todas maneras invitamos a que la gente, si quiere seguir viendo las novedades casi en tiempo real, que pueden seguirnos todas las novedades a través del Facebook del festival. Y a través también de Twitter, por supuesto. No sé si queréis entrar en la polémica de la cantidad, porque es una polémica que ha habido por redes sociales, o preferéis... Bueno, yo si queréis comento algo, porque además fue, es público de ayer. Tenemos un jurado que este año, la verdad es que estoy muy agradecido que haya querido participar, que es el periodista Antonio Sempere. Antonio Sempere lo hemos fichado este año como jurado de Comunidad Valenciana. Ajá. Y él ayer hizo un comunicado en la prensa
Y me gustó mucho que lo hiciera porque él ha estado dentro de esas deliberaciones, nos ha visto trabajar a los miembros de la organización y está muy bien. Es un artículo pues elogioso hacia nosotros, también hacia él mismo porque él ha participado con mucha calidad. Pero, claro, él siempre insiste mucho en el debate entre cantidad y calidad. Evidentemente nadie discute que quiera por la calidad, en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que cómo evitar la cantidad. Evitarla es complicado porque con la digitalización es casi imposible, a menos que tú decidas que no. O sea, hay maneras de evitarlo. Por ejemplo, hay festivales, nos consta, porque hemos hablado, por ejemplo, con festivales como Huesca, que Huesca dice, llego hasta aquí y ya no quiero más. Aunque me sigan entrando por millares, yo no quiero más, yo quiero hasta aquí. Sí. Bueno, es una manera de verlo, ¿vale? Te puedes quedar sin ver, porque siempre, ya sabes cómo es la naturaleza humana. En el último día, a última hora, te llegan siempre los aluviones de cortos. Si tú has cortado previamente, igual te quedas sin ver. Esa es la lectura que hacemos nosotros. Pero bueno. O sea, que si te entra en los últimos días timecode, te quedas sin timecode. Te quedas sin timecode. O te quedas sin Gracia Barra, que no va a ser el caso. Lo que diría Huesca diría, no me voy a quedar sin timecode porque voy a ir a por él. No, porque como yo le obligo a que entre dentro de un mes y tiene que entrar hasta el número X, hasta el número 1000, por ejemplo, sí, generalmente. Ya apretará las pilas, se pondrá las pilas para entrar de los primeros, para evitar que se quedase fuera. Eso puede ser una lectura que ellos hacen. Es complicado, la verdad es que es difícil. Primero habría que decir también que es la calidad, porque eso es completamente subjetivo y también que es un poco a lo mejor injusto, ¿no? Porque si alguien a lo mejor está haciendo un corto y en el último momento lo monta y lo envía en la fecha adecuada, pero lo envía a última hora y hace un corto estupendo, no, es un poco injusto que se quede fuera. Sí, bueno, porque ganó el año pasado, uno de los que ganaron, ¿no? El del pescador de... Hace 2 años, el del pescador. 2 años, ¿no? ¿no? Sí, por ejemplo. Ese tema, pues, quiero decirte, yo, claro, hay cosas que evidentemente serán obvias. Hay cosas que serán obvias verás que un corto pues no se defiende. O sea, no lo puedes defender. Serán relativamente obvias. Pero otras cosas, claro, es que esas sensibilidades, por ejemplo, un tema... a ver, por ejemplo, cortos rusos. Los cortos rusos, que esa ha sido una de las novedades que se me había pasado. El país invitado. El país invitado. Hemos inaugurado una sección nueva este año, el país invitado, que es Rusia. Por los cortos rusos hemos intentado buscar jurados que tuvieran esa sensibilidad, o que sean rusos de nacimiento, que sean traductores de ruso, en fin, gente que conozca sensibilidad, porque es que ellos ruedan de una manera peculiar, distinta a los europeos, distinta también a los españoles. Entonces, igual yo lo veo con mis ojos y igual quizás lo descarto y soy injusto. Pero un jurado más especializado sí que lo puede captar. Es muy difícil, la verdad. Y por eso tener esta labor la labor de los 30 jurados de selección es una labor de quitarse el sombrero. No sé si José Vidente, que ha visto tanto, dice, claro, yo he visto tanto que sería injusto poner un número, en un número todos eliminados. Yo no estoy muy de acuerdo en lo del número, porque como bien decíais, pues corremos el riesgo de que se queden fuera cosas que son interesantes, ¿no? Y yo, por mi experiencia... Y hasta hace unos años, cuando veíamos en el jurado de calificación los cortos, los veíamos un poco por orden de llegada, por orden de inscripción, el número que tenían, ¿no?, de inscripción. Y curiosamente descubríamos que los últimos solían ser los mejores. Y esto era estadística, o sea, no pasaba un año ni dos, solía pasar. Y eso que el jurado ya debe estar agotado de ver tantos. Sí, pero los del principio eran siempre los más flojos. Y los que venían en la segunda mitad, digamos, y casi siempre el premio muchas veces estaba en la segunda mitad. Eso sí, a ver, explícanoslo. Sí, os doy una explicación por la experiencia que uno va también cogiendo y cuando tienes el contacto con las escuelas de cine y tal, por ejemplo, este año ha vuelto a pasar, ha vuelto a pasar totalmente. Este año los primeros que entran siempre son flojísimos. Flojísimos porque, bueno, flojísimos desde el punto de vista de calidad. De ilusión, por supuesto, serán los primeros, eso nadie lo duda. Son cortos muy amateur que lo que van buscando es el premio del público. Entonces, cuando antes entran, antes empiezan a hacer ellos campaña para que sus amigos, familiares, etcétera, pues lo voten. Eso es absolutamente normal y lógico y justo. Los cortos más profesionales no tienen tanta prisa en entrar. Ellos quieren entrar en Elche, pero no tienen tanta prisa. Por ejemplo, este año ha vuelto a pasar, una vez más, que el último bloque que ha entrado en el último minuto, literalmente en el último minuto,
Por ejemplo, es el paquete de cortos de unos 40 cortos que nos ha enviado la Escuela de Cine de Madrid. Claro, cuando los jurados, la visión del jurado, que ya está cansado efectivamente de ver cortos, cuando han recibido esta última inyección de los últimos 40, han dicho, uy, esta última jornada, esto es especial. Claro, esto es especial. Con esto no digo que vaya a ganar nadie de la escuela, pero ya se nota que hay este tipo de cortos profesionales, de distribuidoras más profesionales, es que no tienen ninguna prisa. Ellos tienen apuntado en sus circuitos de festivales las fechas límite y dicen, bueno, ya se está acercando, pues lo voy a enviar ya. Como no van buscando tampoco el voto del público online porque no se muestran en abierto, no les importa. Ellos lo que quieren es entrar en plazo y que el jurado los vea. Y por eso normalmente suelen estar a los últimos. Y que resulta, pero también los últimos serán trabajos de curso, que claro, si la fecha tope es el 9 de junio, también están ahí que... También es cierto, sí, el caso de la Escuela de Cine de Madrid sí es un caso especial. Ellos, sus 40 cortos, o los que presentan, los dividen en varios bloques. Como tú bien dices, uno de esos bloques son trabajos de fin de curso. Vale. Eso pueden ser, pues quizás una docena. Claro, esos tienen sentido que entren al final porque están más o menos casi salidos del horno. Hay otros no, hay otros que pueden quizás llevar quizás 6 meses, un año de recorrido en el circuito de festivales. Y igual lo sacaron en otoño y nos toca, por el ciclo del año, nos toca ahora entrar en Elche. A mí me consta, por ejemplo, alguno que va a entrar, que yo sé que no entra ahora porque lo acaba de sacar y quiere ir a festivales más de tipo A, ¿no? Y que sí o sí va a entrar en Elche el año que viene, eso es verdad, pero por fechas no entra ahora. Bueno, no tengo prisa, ya entrará. Bueno, estamos llegando a la recta final. Yo voy a lanzar una pregunta para los tres. Antes de nada, felicitarte por tu trabajo en el festival, que yo sé que te lo trabajas y sé las dificultades que hay. Y antes de nada, sí que no me contestes, pero ¿cómo ves la salud del festival ahora mismo? ¿Estable? Sí. ¿Ha salido de un coma y está estable? Está estable. Se ha medio despertado, pero no se levanta. No, está estable, está bien. Vamos a ver. La salud del festival yo la veo... ha estado en un coma muy profundo. Sí. Hemos hablado del coma y vamos, del ataúd poniendo... ya tenía algunos clavos. Tendrá que escucharse el podcast y lo hemos contado todo. Sí. ¿Ya habéis hablado de esto? Todo ya. Sí, pero sí, pero más o menos. No me quiero enrollar porque a mí me dais un micro. Pero 2017, más o menos. Sí, paso a paso. Sí, vamos a ver, yo te explico. Ya de fuera de temas de la organización, que este año estoy más contento porque he tenido un poco más de ayuda. La Escuela de Protocolo de la Universidad Miguel Hernández, el IMEP, pues nos ha cedido 2 personas especializadas en gestión de eventos, que están estudiando, se están formando en gestión de eventos y la verdad es que para mí ha sido pues como el agua en un oasis cuando estoy en el desierto. Me están ayudando de una manera increíble, porque con la gestión de las actividades paralelas que ya habréis comentado y tal, pues sin ellas, estas 2 personas, no podría con todo. Entonces, el tema más importante que asegura la continuidad del festival es el tema, como siempre, y no puede ser de otra manera, es el tema económico. El tema económico, eso es la sangre que circula por nuestras venas y eso es así. Yo estoy muy satisfecho porque una de las mejores cosas que han salido este año y que el público no va a ver, porque no se traslada o no se ve físicamente, es que por primera vez en la historia de este festival estamos aprendiendo a diversificar y aumentar nuestras fuentes de ingresos, ¿vale? Poco a poco. Estamos aprendiendo a hacer cosas nuevas que antes... Es que antes cuando vivíamos bajo el paraguas de la CAM era muy sencillo. Existía la CAM daba X decenas de millares de euros y ya está. Era sencillísimo. Era una vida cómoda, entre comillas, ¿no? Para nosotros, como organización al menos. Al desaparecer eso en 2011-2012, con la quiebra de la CAM, pues nos despertamos a un duro sueño de la crisis, y entonces hay que asegurar desesperadamente, de momento, la supervivencia del festival, que se mantenga, que se siga haciendo, que no falte ni una sola edición. Eso normalmente ya está conseguido. Lo hemos comentado, sí. Y después que vaya poco a poco entrando más dinero y de diversas fuentes, no depender, por ejemplo, de la administración pública ni de organismos autonómicos, que está bien, pero que no solamente son los huevos en una cesta, sino ir patrocinios privados, empresas, acuerdos con empresas, incluso patrocinios en especies. Incluso nos hemos sacado algo de la manga que hemos aprendido, que es patrocinios a 3 bandas. Consigo un patrocinio de aquí,
pero que no me sirve a mí directamente, sino le sirve a un tercero. Y ese tercero es el que me da servicio a mí. Eso estamos aprendiendo a hacerlo, está saliendo bien y pues poco a poco, irá más. El Festival de Elche, hemos hablado que es un producto muy potente. ¿Por qué hay gente que no ve que la potencia de ese producto? De toda esa cantidad de gente que lleva 40 años o 40 ediciones viendo Festival de Cine al Aire Libre y que hay ahí multitud un producto potente. ¿Y por qué empresas privadas y apoyo público tampoco no ve eso que hemos visto, que estamos comentando? Yo pensando bien, quizás, sobre todo en el plano de la empresa privada, quizás es porque nadie se lo ha explicado nunca, ¿no? Lo que pueden conseguir. Nosotros, como te comentaba antes, enlazando con lo que te he dicho antes, las empresas están descubriendo, aparte del beneficio que tiene para su marca el tener un impacto positivo en delante de 1000 personas todos los días, aparte de eso, es que nosotros tenemos una ventaja competitiva respecto a otros festivales, que al estar organizado por una fundación, hay unos interesantes incentivos fiscales que pueden decidir la balanza, ¿no? Entonces, el tema económico, las empresas están también golpeadas por la crisis y yo lo comprendo perfectamente. Muchas veces no se les pide... Claro, a todo el mundo le gusta el dinero metálico, eso es inevitable, eso es así, es lógico. Pero muchas veces nosotros se lo ponemos fácil porque vamos buscando que nos cubran partidas clave, ¿no? De servicios. Eso hay empresas que sí que lo hacen y aunque no nos den dinero nos hacen un papelazo impresionante. Por ejemplo, un caso paradigmático es Seur. Seur no aporta un dinero, no aporta ni un duro al festival, pero el servicio que nos da para trasladar los premios, para transportar los premios a cualquier parte del mundo, eso nosotros nos ahorra un coste tremendo en dinero y en logística. Tremendo. Seur nos lo hace todo. Entre comillas, persigue, ya hablaríamos de un caso de un argentino, lo persigue durante un año para poderle dar el premio. Eso nosotros no tenemos ni tiempo ni medios. Eso es una historia de un corto, ¿eh? Es una historia... Para un corto. Eso. Para un corto. En la persecución para entregar... Y eso que le estás dando un premio. Exacto. O sea, que no le estás pidiendo dinero, sino... En fin, es un tema ¿Y en aparte. general no creéis que la cultura tiene una mala prensa? Porque seguramente esa empresa que se ve reticente llega a otro producto y dice, sí, claro, pongo no sé cuánto, pero que sea un festival de cine tiene como que esa empresa no va a ganar dinero, porque es algo cultural. Sí. Eso es un mantra que poco a poco han ido metiendo ahí y que es falso, porque José Vicente ha dicho clave, 1000 personas todos los días viendo una pantalla. Sí. O sea, 1000 personas sentadas, quietas. Que van a ver tu marca. Por eso... hay que convencerles. Lo que está funcionando, y yo creo que lo vamos a aplicar más veces, es que si el patrocinador o el potencial patrocinador no ve claro lo de los cortos, no le gustan los cortos, a él le gusta más Marvel y cosas de estas, pero sí que le interesa, por ejemplo, que la bodega que hay en la esquina le pueda servir con cierta regularidad en los meses de verano, le sirva unos refrescos o una bebida, porque no lo tienen, o un tipo de marca que no tienen de refrescos. Y nosotros entonces buscamos a ese patrocinador que le sirva a él y entonces eso le convence y nos sirve a nosotros. Eso ya lo hemos hecho y eso por ahí les entramos. Porque es una manera de fidelizar al patrocinador. El año que viene, cuando volvamos a hablar con él, se acordará perfectísimamente de que le salvamos un problema de su negocio. O sea, él exactamente no entra a la cultura porque quiera beneficiar la industria del cine. Él entra indirectamente en la industria del cine porque se acuerda de que alguien le ayudó a resolver un problema durante 2 semanas de logística, de su negocio que es de restauración. Es una cosa curiosa, pero se está dando. Pero ¿estás de acuerdo? Pero la industria del cine es una industria y también genera beneficio. Menos, pero puede generar beneficio. Claro, pero primero porque hay un hándicap de desprestigio, hay un desprestigio hacia la cultura, y luego porque no hay unos incentivos fiscales claros hacia una industria que se ve muchas veces politizada, que no pasa en otro tipo de industrias. Entonces, claro, al final eso que es genérico y que pasa con las grandes películas o con los grandes productos culturales, en el caso de alguien que tiene una salud un poco más débil, como puede ser el Festival de Elche, pues mucho más, ¿no? Yo espero que... Sí, seguro que sí. Yo creo que... Seguro que sí. Lo que pasa es que estos son cosas que son semillas que se van sembrando y vas recogiendo poco a poco.
Ya, eso sí que es lo último para acabar, porque era con lo que quería acabar. Retos del futuro del Festival de Elche. Hemos hablado de que va bien, está estable. ¿Qué retos Festival de Elche? Porque yo te voy a decir, yo creo que está bien que un festival sea estable, pero hay que ser ambicioso para intentar recuperar años de esplendor del festival y que además de las actividades fantásticas que van a hacer ellos, pueda haber muchas más actividades y puedan haber más invitados y podamos invitar a los directores de los cortos. ¿Cuáles son los retos del futuro del Festival de Elche? Esto es una pregunta para los tres y ya finalizamos. Si quieres, Vicente. ¿Yo? ¿Primero yo? Bueno, pues vamos a ver. Efectivamente apuntas bien. A ver, este año, yo creo que este año sí que vamos a poder, porque hemos hecho un esfuerzo un poquito superior y sí que vamos a poder traer a directores, ¿vale? Evidentemente nacionales. Está por ver si conseguimos pagarles el viaje, pero por lo menos la estancia la tienen asegurada. Bien. El futuro es pagarles el viaje, ¿vale? Que tengan el pack completo, viaje y estancia. Ese es uno de los retos que tenemos. Otra de las cosas que queremos hacer es que el festival no sea estacional, o sea, que no sea un producto de meses de junio, julio, en este caso de julio, y que luego te despides y hasta el año que viene, sino pretendemos que hayan impactos del festival en otoño, en invierno, en primavera y que esas actividades, aunque sean mensuales, aunque sea una mensual, pero que ya vayan generando un motor constante de, digamos, de notoriedad y que enganchen con el arranque de la siguiente edición. Eso es lo que pretendemos hacer. Evidentemente nos tenemos que meter sí o sí en el terreno de las publicaciones. Si queremos ser una industria y una fuente de servicios para autores, tiene que haber unos documentos de prestigio. A nosotros se nos llena mucho la boca porque es cierto hablar de la calidad del jurado, de la calidad de las selecciones. Pero claro, si tenemos jurados muy valiosos, si esos jurados no les damos los medios para que trasladen esa sabiduría a materiales de estudio, de investigación, aunque sean de difusión libre entre público generalista, pero que el público de la calle pueda aprender un poco de empaparse, que tenga materiales para empezar a pensar o conocer cómo piensa este jurado, ¿no? Y un poquito la historia del festival. Eso nos hace muchísima falta, porque otros festivales lo tienen y nosotros no tenemos nada. Un servicio de publicaciones, aunque fuera algo modestito, periódico, un programa, un podcast. A nosotros nos encantaría tener un podcast. La periodicidad, pues no sabría decirte, pero tenerlo. Todo que sea impactos constantes, que se hable, que el festival genere tendencia, ¿vale? Tendencia y genere opinión. Eso nos hace muchísima falta, ¿vale? Sí, claro, también nos gustaría aumentar, pero es claro, esto será complicado. A mí me gustaría aumentar de nuevo otra vez la dotación de los premios. Eso es importante porque atraería. Hay un territorio que yo me gustaría explorar, que eso tiene mucho debate, hay gente que está de acuerdo conmigo, otra gente que no, me gustaría probarlo. Yo apuesto total y absolutamente por el pago por selección. El pago por selección es que por entrar en la sección oficial, independientemente de que te lleves el premio si ganas un premio, una categoría, pero solamente aquellos cortos, esos 100 cortos que entran en la sección oficial, que tuvieran un pequeño incentivo económico, aunque sea modesto. Porque si todos los festivales lo hiciéramos, haríamos industria, que es lo que a todos los festivales nos llena la boca. Porque todos los festivales, en los discursos de todos los festivales, apoyamos la industria. Esto sería, de una manera modesta, apoyar la industria. Pagar al corto. Claro, pagar al cortometraje. Imagínate que un corto que haya costado 5.000 euros, ¿vale? Es un corto modesto, pero 5.000 euros. Pasa por X secciones oficiales. Es muy bueno, pero nunca llega a ganar. Pero se queda ahí. Rellena las secciones oficiales de un montón de festivales. Igual en 2 años pasa por 100 sitios. Si todos le diéramos 50 euros, ya amortiza el corto. Ya puede pagar sueldos, ya puede comprar equipos, ya puede invertir. Eso es industria. Nosotros los festivales, yo no creo que estemos para solucionar todo el problema de la industria del cortometraje. Pero sí que es cierto que se nos mira muchas veces como una pieza fundamental. Bien, eso es. Nosotros pondríamos nuestro granito de arena y que luego las instituciones y los poderes públicos pongan su parte, por supuesto. Antes de conocer vuestra opinión, es que no quería olvidar. ¿Se puede hacer algún adelanto de algunos nombres que vamos a ver en el festival? En cualquier sección, digo, algún director llamativo o todavía es secreto de sumario. Sí, vamos, no es secreto de sumario. Una de las actividades paralelas que tenemos
no sé si lo habréis comentado. Se refiere más a cortos, ¿no? Sí, me refiero a los cortos de sección oficial. No, todavía no, pero no porque sea secreto de sumario, sino porque aún estamos en una fase un poco de selección. Claro, nosotros nos ponemos las pilas cuando ya la parte de calificación ya está haciendo su trabajo, es cuando nos ponemos las pilas. Hombre, a nosotros nos gustaría poder invitar a los 100 directores de las 100 películas. Sí, pero no eso me es refiero inviable. tanto, me refiero a la proyección. Hay nombres que es que no quiero decirlos porque si no, luego no se proyectan. Por No, eso no quiero no, hombre, decirlos. Si yo- puedes adelantar algún nombre importante. Es que no lo sé. Por eso. No lo sé. Por eso. Claro, yo no te puedo asegurar quién va a pasar a la selección. Yo ya voy teniendo algunos datos, pero La Madre del Cordero es que es ficción, aún no la hemos tenido la reunión. Esa la tendremos el martes. Claro, con la Perfecto. selección ya podré saber más cosas. Mantenemos el suspense. Pero podemos decir que la gente pues está atenta a qué cortos se han hecho durante el año, los nombres y que el Festival de Elche es muy goloso, pues Es muy goloso. que seguramente Mira, yo, puedan estar. claro, a mí me dio una gran alegría. Hombre, son 40 ediciones, son 40 años. Yo la organización llevo 5 años. O sea, en proporción es muy poquita cosa. Pero sí que es cierto que la primera vez que fui afuera, fui a Alcalá de Henares en noviembre pasado, que nos invitaron. Pues claro, a mí me dio una sangre. Claro, porque yo, como hemos dicho antes, venimos de una organización tan modesta. Sí, ponemos mucha ilusión y mucho esfuerzo, pero nos vemos modestitos porque lo somos. Pero claro, cuando llegas a Alcalá de Henares y ves a otros festivales más importantes y ves a distribuidores y tal, que ya te conocen por referencia, porque hemos hablado por correo electrónico, por teléfono, y ves que te hacen la ola y dices, uy, Elche, hombre, tal. Claro, te sientes diciendo, Dios mío. Es que es verdad, es que Elche es muy importante, es más importante Sí, eso quería de decir. lo que aquí Dilo se tú. valora muchas veces. Dilo. Cuando sales fuera, claro, cuando sales fuera dicen, oh, Elche, madre mía, hombre, Elche, yo gané aquí, yo, toda madre mía, tal y cual. Claro, se te llena un orgullo tremendo. Y a la hora de tremendo. Alcalá es que uno de los mejores festivales de cortos nacionales. Sí. Está en una Por forma supuesto. estupenda porque hacen cosas muy interesantes. Sí, pues sería un buen modelo a seguir en el futuro. ¿no? Porque efectivamente tiene una labor crítica, una labor de investigación, de dotar de otra serie de actividades Claro. Sí. el marco de los cortometrajes. Este jurado es un jurado muy exigente. Por ejemplo, nosotros les presentamos esta reunión, por ejemplo, que hemos tenido ahora. Esta reunión que hemos tenido ahora, en documental, le damos ya todo el trabajo preparado. Es que la reunión podía haber durado 10 minutos, porque estaba todo el pescado vendido. Sin embargo, han dicho no. Le han dado la vuelta totalmente. Y hemos estado, pues, tranquilamente hora y media. Perfecto. Bueno, también decía que Alcalá está cerca de Madrid. Ayuda. Generalmente haces unas llamadas y, Sí, y en eso lógicamente. saben aprovechar esa ventaja. Lo último que he dicho, lo de los retos, si queréis añadir algo antes de acabar. Bueno, yo creo que Vicente ha dicho muchas cosas, ¿no? Pero yo, como he estado muchos años en el festival, pues hay cosas en las que guardo buen recuerdo. Por ejemplo, yo creo que una exposición Sí. da un ambiente a la ciudad y tenemos una sala aquí abajo disponible y, bueno, podría ser una buena idea recuperar, ¿no? Y luego el tema de los cursos paralelos, pues en todas las universidades se hacen los cursos de verano y era una manera, que es lo que se hacía, de conectar los cursos de verano de la universidad con el festival, pues aquellas personas jóvenes que están en la universidad, involucrarlos también en el festival y una tarea de formación, ¿no? Por supuesto, muy importante el tema de las publicaciones. Yo recuerdo que hasta la quiebra de la cama, hasta el 2011, se hacía un catálogo del festival que quedaba. De hecho, hoy os he traído alguno y es eso que queda y eso queda físicamente, ¿no? Porque sí, es verdad que estamos en Internet, que estamos en todos los lados, pero yo lo veo como algo efímero, ¿no? Pero lo que es un catálogo, un físico, Sí, un libro, sí. una publicación, pues puede ir a un archivo, a una Sí, sí, sí. biblioteca y puede estar ahí en cualquier momento para consultar. Y creo que es una buena idea recuperar, ¿no? También hacer una especie de catálogo del festival y sería pues, para investigadores, ahí queda. No es una cosa, tampoco hace falta gastar mucho dinero, pero una cosa puede ser más o menos modesta, pero que quede constancia pues de quién han sido los jurados de ese año, a quién se le ha hecho el homenaje, algún artículo de opinión, etcétera. Sería otra idea a recuperar. Tú que eres veterano, Vivir Rodando, eres veterano de Vivir Rodando, me refiero. Sí, mira, el otro día acababa de cumplir 41 años, nací casi un poquito como el festival y me llamaron del centro de salud para hacerme el chequeo de los 40 años. Entonces ahora cuando estaba preguntando por la salud del festival, yo creo que hay que chequearlo, hay que ponerlo a punto
para que siga asumiendo los riesgos de una sociedad que va cambiando, que se refleja en el cine, no solamente por una temática social, sino también porque la tecnología va cambiando, ¿no? Yo creo que eso el festival tiene que ir asumiéndolo, ¿no? Y quería acabar con algo que decía Pablo Llorca hace casi 25 años, en 1993, decía si son más importantes los frescos, lo decía en torno a una muestra de cinema alternativo que había en Barcelona, dice, son más importantes los frescos de las bóvedas de las iglesias que un pequeño cuadro de Vermeer. Yo creo que esa pregunta es la que aún tenemos que formularnos, ¿no? Es decir, ¿es más importante cualquier cortometraje o el cortometraje que gane en un festival como el de Elche que un largo producido y mal distribuido, mal exhibido en España? Yo creo que eso es lo que tiene que hacernos reflexionar para seguir avanzando en la apuesta por un mundo creativo que yo creo que es muy interesante. Yo te respondo, si alguien dijera Álvaro Fernández Armero, yo creo que lo primero que alguien diría a un cinéfilo sería El Columpio, y no Brujas o todo es mentira, diría El Columpio. Efectivamente. Pues, yo creo mejor. Con eso te he hecho esa respuesta. Bueno, me parece un final fantástico. José Vicente, ha sido un placer inmenso. 14-21 de julio, y vas a decir el nombre del festival bien, o sea, entero, Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, que es su nombre oficial, y os esperamos todos allí en verano para ver los cortometrajes. Si quieres añadir algo más. Nada. Pues muchas gracias Muchísimas gracias. a vosotros y hasta el próximo programa.